Estamos de vuelta en El Gato al Agua, hemos examinado esa situación de la que nadie quiere hablar. Yo ya sé que dicen los cánones que hay cosas de las que no hay que hablar nunca porque bajan la audiencia. En la economía, en serio, la información internacional, la cultura, etcétera. Bueno, pues mire usted, nosotros somos así que sí que vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua. Y también, por supuesto, de todo lo que pasa en España todos los días y hoy, por cierto, con colores más que preocupantes. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Tenemos lo que ha ocurrido en Andalucía, la investidura del gobierno andaluz con manifestaciones llenas de bocatas, de autobuses de la izquierda intenta recuperar en la calle lo que perdió en las urnas, todo lo que hemos visto hoy, de lo que vamos a hablar aquí, largo y tendido. A esto lo llaman cordón sanitario, no sé muy bien por qué sanitario, a mí me parece bastante insano. El propio nuevo presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, lo ha denunciado de esta manera. Un gobierno de cambio nos obliga a entendernos, a hablar entre todos, a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía. Pero tenemos que hacerlo sin complejo, tenemos que hacerlo sin prejuicio, tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios. Vamos a entrar a fondo en este asunto, no solo y no tanto en la formación concreta del gobierno andaluz, que después de todo es la formación de un gobierno perfectamente convencional, sino en todo lo que la ha rodeado. Pero hay más noticias hoy en España, estamos todos pendientes del rescate del niño Julen, supuestamente precipitado a ese pozo en Málaga. Vamos a ver lo que ocurre. Tendremos aquí a un técnico que nos va a explicar por qué físicamente es francamente improbable que esté realmente dentro del pozo, a pesar de todos los indicios y testimonios. Hablaremos del asunto en profundidad, por supuesto esperando, ojalá sea así, que en ese periodo aparezca Julen y aparezca sano y salvo. Tenemos que irnos también inevitablemente a Gran Bretaña, porque contra lo que usted pueda creer, porque es un país cada vez más lejano, sin embargo, la votación del Brexit está poniendo a prueba la solidez de la Unión Europea hasta niveles seguramente impensables hace unos pocos años. Ha sido ya la votación y en la votación lo que ha salido al final es que el Parlamento británico rechaza la solución May al acuerdo con Bruselas y tienen hasta finales de marzo, si no recuerdo mal, para encontrar una fórmula de consenso, si no, saldrán de la peor manera posible. No sé muy bien cómo va a acabar el asunto. Creo que nadie lo sabe, pero a lo mejor el señor García Margallo, que está hoy con nosotros, sí, así que le preguntaremos a él directamente. Y por supuesto tenemos que irnos a hablar de presupuestos, inevitable hablar de presupuestos, entre otras cosas porque su vida, la de todos nosotros, su vida de usted, quiero decir, depende de estas cuentas que se van a aprobar en principio en el Congreso de los Diputados y que han conseguido azuzar el enfrentamiento entre regiones. Hoy el presidente de la Comunidad de Madrid decía abiertamente que estos presupuestos priman a los independentistas frente al resto de España, concretamente frente a Madrid. Acusaciones muy severas, pero que cuando uno ve los números pues tiene que resolver que no están exentas de razón. Y de todo esto vamos a hablar hoy en El Gato al Agua. Vamos ya a presentar a nuestros contertulios de esta noche, a los que según voy presentando, voy a ir pidiéndoles además una opinión, esa vieja práctica inaugurada aquí por Gonzalo Vans de que cada uno de ellos aporte su titular y que me parece francamente interesante, porque además ayuda a centrar bastante bien la actualidad del día. Don Román Cendoya, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Su titular? La democracia roja es una estafa. ¿Una estufa o una estafa? Y una estufa también, porque me está calentando las cosas. No, vamos a ver. Lo estamos viendo en Andalucía. Hoy se está consolidando y mañana el nombramiento del nuevo presidente de Andalucía. Entonces tenemos a toda la izquierda con el resultado electoral que hace que haya una mayoría nueva que quita el régimen socialista de Andalucía manifestándose en las calles, acompañados de todas las organizaciones civiles sobrecogedoras que no es que den miedo, es que son que cogen sobres. Sí, que cogen sobres. Feministas, ecologistas, mediopensionistas, pensionistas del todo,
y demás en la calle protestando por una nueva realidad que ha escogido el pueblo de Andalucía. La democracia en la izquierda, la democracia roja, es esa que solo vale cuando el resultado es conforme a que ellos manden y lo demás ya no vale. Esto es una estafa, la democracia roja. En esa estafa y en esa democracia y en ese color entraremos a fondo en los próximos minutos. Tenemos también con nosotros esta noche a don José Manuel García Margallo. Muy buenas noches. Buenas noches. Su titular. Cambio de época. El cierre del gobierno en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el Parlamento británico y lo que ha ocurrido en Andalucía demuestran que aquí las cosas no van a ser nunca como han sido hasta ahora, que entramos en un mundo completamente nuevo y sin cartas de navegación. Pero va a ser interesante explicar la relación entre una cosa y otra. Yo creo que lo que se está produciendo aquí es que todos los parámetros anteriores han desaparecido. Lo que ha ocurrido en Andalucía, que no es solo lo que ha ocurrido en Andalucía, sino el síntoma de una fragmentación del mapa político. Hasta el 2015 esto era un baile a dos, 300 escaños de 350 eran titularidad del Partido Socialista y del PP, bajaron a 221 cuando entran Ciudadanos y cuando entra Podemos, y ahora cuando entra Vox son menos, y lo que está usted viendo en Andalucía es tres partidos que se entienden regular. Hay un acuerdo PP-Ciudadanos y otro acuerdo PP-Vox que no está suscrito por Ciudadanos. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido es un poco lo mismo. Lo que ha dicho Theresa May es verdad. Ustedes se han puesto todos de acuerdo en decirme que el acuerdo que yo traigo no les gusta, pero tienen ustedes la bondad de decirme qué tipo de solución tienen, y a eso no hay acuerdo. Lo que está pasando en Estados Unidos con Trump es un poco más de lo mismo. Es decir, Estados Unidos está en este momento en una deriva en que, bueno, el gobierno cambia a más velocidad que los ministros de Pedro Sánchez y nadie sabe muy bien qué es lo que van a hacer. Lo que quiero decir, estamos en un mundo en que los acontecimientos vertiginosamente, pero no sabemos hacia dónde. Hoy la pregunta en la BBC, ¿qué va a hacer el Reino Unido mañana? Yo creo que Theresa May se salva y que va a permanecer en el gobierno después de la mayor derrota que ha tenido un gobierno en el 1920, lo cual es prodigioso, pero va a seguir siendo primer ministro. Mira tú por dónde. A lo mejor Pedro Sánchez encuentra allí una bueno, y en Andalucía tenemos que el Partido Popular, gracias a Dios, se ha hecho con el gobierno cuando hemos tenido el peor resultado electoral de nuestra historia. Eso es verdad, sí. Claro, es decir, están pasando cosas muy extrañas. Cosas muy insólitas, es muy cierto. Muchísimas gracias, señor García Margallo. También con nosotros esta noche Alicia Verónica Rubio. Muy buenas noches. Su titular. Bueno, muy buenas noches. Pues la bestia se revuelve. El feminismo subvencionado sale a defender su chiringuito andaluz. Porque claro, como ya no funciona la mentira, pues hay que utilizar la fuerza. Y así estamos en esta situación. O sea que bueno, pues eso, la bestia que se revuelve. Será también otro de los argumentos, desde luego, del programa de esta noche. Don Miguel Durán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, buenas noches, don Javier. Feliz de verle aquí ahora en una calidad y condición diferente de como estaba yo habituado a mirarle. Pero bueno... yo siempre le veo a usted con la misma condición. Bueno, siempre... O sea, a medias. Bueno, pues yo así. Nada, contento de que me dicen que los índices de audiencia van muy bien, lo cual quiere decir que la nueva coordinación pues está funcionando del programa y yo contento, y trataré de contribuir a no desmerecer, a no quitar mérito alguno a esa buena dirección. Me parece magnífico como titular, pero seguramente ha escogido otro más vinculado con la actualidad. Escogí otro que veo que puede ser muy concurrente esta noche. Seguramente. Claro, de alguna manera es una noticia relevante en el contexto de la política española. El mío va por una especie de pregunta. Si la izquierda no sabe perder, ¿puede afirmarse que la izquierda es democrática? Yo creo que con la pregunta expreso bastante concisamente el pensamiento o casi la convicción que tengo. Y me parece que, hombre, pierden una gran oportunidad de demostrar que efectivamente son capaces de aplicarse un rasero parecido, si quieren, a lo que el propio señor Sánchez está haciendo en el gobierno español, en el gobierno central. Pero en este caso yo creo que es bastante menos ilegítimo, bastante más legítimo que Ciudadanos y el PP pacten y que además lo hagan con el
soporte, de alguna manera, de Vox, que no que el señor Sánchez gobierne España con el concurso de independentistas, filoterroristas, etc. Me decía un amigo hace 1 hora y media, no puedo citarlo porque no estoy autorizado para hacerlo, pero me decía una cosa muy inteligente, y es, tanta feminista de por allí, ¿por qué no las subvencionan tal como han hecho para que acudan a esos sitios el PSOE y Podemos, Izquierda Unida? ¿Por qué no las subvencionan para que se vayan a la embajada de Arabia Saudí o de Irán, donde las mujeres parece que lo pasan bastante peor que en España, por cierto, ¿no? Al final todo esto es dinero. Es perder la subvención, perder la mamandurria, vamos. De eso hablaremos. Muchísimas gracias, Miguel Durán. Germán Tertsch, muy buenas noches. Buenas noches. Hay una diferencia importante entre tener mal perder y no aceptar una derrota. Ahí está, sí, por eso ahí es lo que estamos viendo. Pero al no aceptar la derrota, además, y hacer unas protestas que demuestran que son un gran fiasco, porque ha sido una capacidad de movilización absolutamente mínima, no han tenido eco, han tenido que recurrir a la imagen esa de los autobuses para acarrear a gente a Sevilla, y en Sevilla apenas había 4.000 personas, según la televisión española, que es parte en todo esto, por supuesto. O sea que realmente lo que ha sido es un fiasco en toda España, en todas esas convocatorias que han hecho. Muy poca gente, y digamos que casi estrictamente el funcionariado, los sobrecogedores y sobrecogedoras que decía antes Román Sendoya. Creo que tiene un serio problema el Partido Socialista en este momento, Podemos por supuesto también. Creo que de cara a mayo se está viendo que hoy además se ha expuesto con muchísima claridad. Hoy han traicionado a la democracia, ha sido una traición a la democracia que en toda su gravedad, pero al mismo tiempo en toda su debilidad. Y yo creo que eso es muy significativo, y que de cara a estos próximos meses, en que yo creo que dado el nuevo humor que hay en esta nación y lo que se está perfilando como lo que hemos visto en Andalucía y lo que podemos ver muy pronto en otros sitios, hay una serie de gente muy nerviosa. Es probable que recurran más a la violencia, parece que también lo ha habido ahora en Valencia, que recurran a la violencia no solo contra Vox, quizá no solo contra Vox, pero estamos viendo que el proceso lo que demuestra es una enorme debilidad por parte de una izquierda que creía realmente hace unos meses que controlaba plenamente la situación, con los golpistas, con los filoterroristas, con toda esta patulea de alianza que montaron en su día para la moción, y que sin embargo están viendo cómo los españoles les están dando la espalda muy claramente. Y mira, y en eso se parece también a lo del Brexit. Seguramente tiene razón el señor García Margallo, que es un cambio de época, porque el Brexit, si usted se acuerda, no iba a salir, y al final salió. Salimos ahora un instante para la publi, y de inmediato volvemos con todos estos temas a sacarles punta. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, vámonos a lo mollar, que diría el clásico. Hoy, investidura del gobierno andaluz. Vamos a ver, como decía el clásico, ya que el destripador, por partes. Primero, la investidura del gobierno andaluz. El líder del Partido Popular andaluz, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, en el que nadie creía hace solo 2 meses, Juanma Moreno Bonilla, pronuncia su discurso de investidura y desgrana casi todo el programa del gobierno que pactó con Ciudadanos. Y también hizo guiños a su acuerdo con Vox, y lo decía de esta manera. Un gobierno de cambio nos obliga a entendernos, a hablar entre todos, a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía. Pero tenemos que hacerlo sin complejo, tenemos que hacerlo sin prejuicio, tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios. Bueno, ¿y Ciudadanos qué dice?
porque como bien explicaba el señor García Margallo, aquí el PP se ha atribuido el papel de partido bisagra, valga el término, entre la puerta de Vox y la puerta de Ciudadanos. Entonces la bisagra gira y en este caso manda, por cierto. ¿Qué ha dicho la otra hoja, que es la de Ciudadanos? Esto. Bueno, la línea del discurso ha ido en lo que esperábamos, ¿no? Que era el hacer esa propuesta de un programa de gobierno para los próximos 4 años, un programa de gobierno que, como bien saben, ha sido acordado con Ciudadanos, y en esa línea pues yo tengo que decir que efectivamente todo lo que he oído pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y negociado durante estas últimas semanas. Bueno, esto era una de las hojas de la puerta. La otra, Vox. ¿Qué ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, el señor Serrano? Pues que le gusta la música del discurso. Vamos a verlo. Creo que es un discurso abierto al diálogo, un discurso que apuesta por el cambio real, por una determinación en ese cambio, y en muchos aspectos la letra y la música nos gusta porque coincide con muchos de los planteamientos que hemos hecho en el acuerdo inicial con el Partido Popular. Bueno, ¿y qué dice la gran perdedora de esta sesión, que es la señora Susana Díaz? Esto. Es la responsabilidad de que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado sepan que vamos a hacer una garantía en la defensa de sus derechos, de la igualdad, de nuestra autonomía, del autogobierno andaluz, y ahí el Partido Socialista va a estar desde el primer día con una oposición útil, constructiva, pero muy firme y sólida en la defensa de Andalucía y de los intereses de los andaluces. Y como primera manifestación de esta oposición constructiva, se ha producido, instigado por el Partido Socialista, un escrache masivo a la investidura del nuevo gobierno andaluz. Nuestra compañera Patricia Tenorio nos refleja los detalles. Cientos de manifestantes han acudido hoy a la movilización convocada por colectivos feministas frente al Parlamento de Andalucía en contra de las propuestas en políticas de igualdad de Vox, partido que apoyará la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. La movilización, impulsada con el lema "Ni un paso atrás en igualdad y diversidad", ha sido secundada por 200 organizaciones feministas, colectivos LGTBI, ecologistas, ONGs y asociaciones de inmigrantes o de defensa de los derechos humanos. Han llegado desde diferentes puntos. La democracia también es la sociedad civil que se organiza y cada día hace que la vida sea posible. Se tendría que lavar la boca este señor para hablar de esa sociedad civil tan digna. Desde Podemos han apoyado todas estas manifestaciones, asegurando que la sociedad civil tendrá un papel fundamental en esta legislatura, y el PSOE. Y es normal que la gente se eche a la calle preocupada por qué va a ocurrir con los derechos sociales y con los derechos civiles en Andalucía. Sin embargo, el Partido Socialista se ha mostrado claro y directo, al igual que otras formaciones de izquierda, apoyando la movilización, como vemos en estas imágenes. Además, han fletado autobuses desde varias provincias andaluzas. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y al otro lado del bando, en el Partido Popular y también en Vox, han mostrado su rechazo a estas concentraciones. Para ellos hoy no era el día para esto. Pues me parece lamentable, de todas formas ya me referiré a ello mañana. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una caleborroca en la puerta de un Parlamento. Unas concentraciones preparadas y organizadas por los mismos partidos políticos que hoy han escuchado desde el Parlamento andaluz el inicio de investidura de Juanma Moreno. Lo interesante de esta situación y del aval socialista o susanista a las movilizaciones es que también, como en el caso de Pedro Sánchez, Susana Díaz conoce diferentes metamorfosis en función de su puesto en el mapa político, porque hoy, elogia los escraches que ayer reprobaba. Hemeroteca. Yo ya le he dicho que no comparto ciertas actitudes de Podemos, como llamar a los ciudadanos a rodear el Congreso de los Diputados para influir en la voluntad de los representantes políticos en la Cámara. Si es que al final por la boca muere el pez, por la boca muere el pez. Y hablando de pez y de pescadores en el Guadalquivir, Joaquín Muekel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de oírte a ti y un poco espantados de ver lo que está pasando por allí. Bueno, dicen que, la acabas de decir ahora mismo, que por la boca muere el pez. La televisión tiene un gran problema, ¿sabes cuál es? La hemeroteca televisiva, los archivos de televisión son muy vengativos.
porque resulta que acabo de ver esta misma tarde una intervención de mi antigua presidenta de la Junta de Andalucía, todavía presidenta en funciones, donde decía que veía muy mal rodear el Congreso de los Diputados y tal, porque eso era presionar a los poderes políticos y tal, y resulta que cuando le toca a ella no ve mal. Esto es una cosa absolutamente kafkiana. O lo que es lo mismo, dice, si me toca a mí vale y si le toca al de enfrente no vale, ¿no? Joaquín, visto desde a pie de calle, ¿este gobierno tiene futuro? Hombre, tiene futuro, pero tiene un problema. ¿Sabes cuál es? El problema es que los andaluces vamos a querer un milagro que es muy complicado y difícil de resolver, que es que los 37 años de... No sé en qué modernización estamos ya, si estamos en la tercera modernización de Andalucía, la cuarta ya me he perdido, ¿sabes? Yo me quedé en la segunda, pero estábamos en la cuarta modernización. Si la cuarta modernización es estar a la cola del paro, a la cola de la lista de espera sanitaria, a la cola del fracaso escolar, pues yo no sé qué modernización es esta. Lo que el Partido Popular y su socio de gobierno, Ciudadanos, tiene por delante es un gran problema, porque en 4 años no se pueden hacer muchos milagros. Sí te diré una cosa. Como observador desde fuera, no me gusta esta historieta de los 100 días de gobierno. Eso cuando se dice, vamos a dar 100 días a este gobierno y luego hablamos. Yo estoy justamente de la tesis contraria. Todo lo que no se haga en los primeros 100 días no se hace luego nunca. ¿Y sabes por qué? Porque a partir del 101 empezamos con lo que llamamos la encuestitis, que es preguntarle, oye, ¿cómo van las encuestas? ¿Interesa que hagamos esto? Ah, pues entonces estate quieto. O sea, que justamente lo contrario. Mi teoría y mi tesis es completamente distinta. El gobierno, cuando entra a formar parte y toma la rienda, el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones desde ya. Ajá. Que es lo que hace la izquierda de este país. Acordaros cuando entró el caso Zapatero, que lo dice, venga, las tropas fuera para acá, esto, y le dio a su gente, a sus huestes, lo que las huestes esperaban, su comida. Joaquín, ¿Qué creen ustedes? Que hagamos esto, venga, a tomar por saco, todo el mundo fuera. Cuando entra la derecha a gobernar, tenemos unos miramientos para allá y para acá. Y Joaquín Moekel. Sí, Joaquín, perdóname. Estoy de acuerdo en lo de los 100 días. Mira Napoleón y Waterloo, ¿verdad? Pero esto en cuanto al gobierno. ¿Y la oposición? Porque lo que hemos visto hoy es que está dispuesta a incendiar lo que haga falta. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Al final este tipo de cosas es muy típico, es muy ancestral de la izquierda, ¿no? El mal perder, ¿no? Yo no me escribía a la época de la República ni cómo se toma el poder aquí en unas municipales, acordaros lo que pasó, ¿no? Entonces, lo que le hace falta a la gente es decir lo que decía un profesor mío de Derecho Romano, que me afirmaba y me decía, Joaquín, la historia no se repite, la historia es la misma. No es que se repita la historia, es que es la misma historia. Entonces, lo que hace falta decirle a estos señores, sin complejo ninguno, es, oiga, ustedes han perdido las elecciones y no vengan a darnos clases de moral, entre otras cosas, por lo siguiente. Porque si se dice que se ha pactado con un partido de extrema derecha, que si eso es extrema derecha, entonces Podemos ser la extrema izquierda, yo estoy más de acuerdo con lo que dicen ellos, que son de extrema necesidad, más que de extrema derecha, extrema izquierda, pues ustedes estarán de acuerdo en que están gobernando ustedes la nación, esto que llamamos España, todavía no sé cuánto tiempo le llamaremos España, pero de momento se llama España, la están gobernando ustedes con una alianza política muy variopinta, con gente bastante para reservarse bastantes opiniones, y nadie está diciendo nada. Entonces, ¿cómo puede la izquierda de este país dar lecciones de cómo hay que actuar cuando ellos actúan justamente de la forma contraria? Dice que no hay nada peor que tomar de tu propia medicina 2 tazas, ¿no? Yo entiendo que la oposición al final este tipo de cosas tendrá que caer por su propio peso. Las elecciones hay que respetarlas. Joaquín Moekel, muchísimas gracias y a ver si te vemos por aquí un día de estos. Si Dios quiere, estaré muy pronto en Madrid con vosotros. Fenomenal. Lo mismo no tardamos ni una semana. Venga, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Antes tenemos, Bea Pérez Fajardo, un consejito, me da la impresión. Buenas noches, José Javier. Muy atentos todos los amigos del Gato al Agua. Empezamos un nuevo año y con él llega una ola de frío polar que va a hacer que todo nuestro cuerpo se resienta, sobre todo nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis y la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes.
Y sobre todo tenemos Analgidol. Con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida, vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 euros, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 euros totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. José Javier, ¿a quién se lo podemos dar hoy? Yo creo, Bea, que hoy es evidente. Es decir, siendo mujer y de Vox, tiene que ser para Alicia Verónica Rubio, porque nadie ha recibido más golpes en el día de hoy que precisamente las mujeres de Vox. Así que, Alicia, esto, y además ya verás cómo de verdad que funciona. Incluso también para estas agresiones de carácter político. Pausa para la publicidad mientras Alicia prueba el producto y enseguida estamos aquí. Estamos de vuelta, vamos a lo que estamos. Vamos a ir por partes, como le decía antes. Vamos a hablar del gobierno andaluz, el nuevo gobierno andaluz y lo que significa. De los escraches y tal hablaremos acto seguido. Pero la primera valoración política es importante porque que el ruido de la calle no nos oculte lo fundamental. Aquí ha ocurrido una cosa histórica, que es que el Partido Socialista por primera vez ha dejado el poder en Andalucía y al descubierto van a quedar, esperemos, muchísimas cosas. Así que yo os pediría una primera ronda de opinión. Román Cendoya, ¿cómo lo primero, vamos a ver, el nuevo gobierno es democrático. Y fíjate qué obviedad hay que decir hoy, después de 40 años de democracia. No gobierna la lista más votada, como no gobierna en Madrid, en el gobierno, pues Pedro Sánchez es presidente, no es la lista más votada, Carmena gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, no es la lista más votada, como en tantos sitios... En Cataluña tampoco. Tampoco la lista más votada. No, por eso te quiero decir que es que ahora la izquierda dice, oiga, la lista más votada. Pues no, es más, la lista más votada en el año 2012 fue del Partido Popular, Javier Arenas, 40.2, y tampoco fue el que gobernó. Por lo tanto, es un gobierno democrático. Lo segundo, es que por primera vez nos encontramos con que el Partido Popular ha sido capaz de generar un gobierno de coalición en el centro-derecha español, que no sea con los nacionalistas, con un apoyo de investidura con los nacionalistas. Visto, sí, señor, es verdad. Hasta ahora conseguíamos gobernar si no había mayoría absoluta con el apoyo del PNV o del CIU. Bueno, pues ahora está Vox, ahora está Ciudadanos. Es una realidad política que hay que aceptar. Rita Barberá, que tú conoces bien, gobernó con Unión Valenciana. Sí, no, bueno, por eso, Unión Valenciana, pero eran nacionalistas. Sí. Hombre, eran partidos regionalistas, nacionalistas, UPN. Sí, pero por fin tenemos partidos nacionales como es Ciudadanos y Vox que gobiernan con el Partido Popular. Por fin el centro derecha español puede gobernar con una alternativa democrática. La tercera es que a pesar de muchos de los que incluso forman parte del gobierno de Andalucía, estoy hablando de Manuel Valls, de algunos de los que están allí, incluso del vicepresidente del gobierno, la matemática electoral ha creado un espacio político que va desde el centro hasta la derecha, que tienen que unirse para desalojar un régimen que ha gobernado con el apoyo, recordemos, Partido Andalucista, Izquierda Unida, y lo que eran los comunistas en su tiempo, o Ciudadanos en los últimos 36 años. Es decir, tenemos un espacio democrático, político nuevo en Andalucía, absolutamente válido, vigente y resultado, donde la izquierda se está retratando por su actitud golpista y violenta, no solo hoy, sino el día de las elecciones. Al día siguiente ya Podemos sacó a las calles a las hordas a quemar contenedores, manifestaciones violentas, a la violencia, porque la izquierda de este país, cuando pierde las elecciones o pierde el gobierno, se retrata. Es maravilloso. Señor García Margallo, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que aquí subyace una idea que está en la mesa, que es que la izquierda, en concreto el Partido Socialista, considera que el único legitimado para gobernar es el Partido Socialista y que cualquier otro partido que esté en el gobierno es simplemente un ocupa. Estábamos hablando antes de ejemplos históricos, exactamente lo que ocurrió en el 34. Cuando la CEDA, que había ganado las elecciones, reclama 4 ministros para entrar, se produce la Revolución de Octubre.
Aquí el lenguaje de Susana Díaz, ella dice, vamos a ser firmes en la defensa de Andalucía y en la defensa de la libertad. Lo cual hace suponer que es que nosotros, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, vamos a atacar a Andalucía y vamos a atacar las libertades. Y en tercer lugar, el balance que presenta este régimen después de 36 años es desolador. Y si cogemos los últimos 16 años en que ha estado Susana Díaz, peor. Es decir, Extremadura y Andalucía son las dos únicas comunidades autónomas españolas que están por debajo del 75% de la media de Europa y por tanto reciben fondos estructurales. En los términos que le gustaría manejar a la izquierda. José Manuel, pero eso lo sabremos dentro de 3 meses, cuando ya gobierne el centro derecha y entonces la prensa diga que qué mal está Andalucía. No, bueno, pues no tienen más que leer los informes de la Comisión Europea. Pero se los harán publicar dentro de 3 meses. Dice que Andalucía es la región europea y más de 300 que peor ha administrado los fondos que ha recibido. Y en términos de feminismo, y esto es importante, es decir, ¿cuál es el nivel de ocupación femenino en Andalucía? El 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la mitad de las mujeres andaluzas, de las andaluzas, que quieren trabajar, simplemente no se acercan al mercado de trabajo porque no tienen la peor esperanza de conseguirla. Si quiere usted otros parámetros, parámetros muy caros a la izquierda, el riesgo de pobreza o el aumento de la desigualdad en Andalucía. Es que el resultado, después de 36 años, de un régimen que es una mezcla entre el PRI mexicano y Gramsci, con la hegemonía cultural y sobre todo la legitimidad única de gobernar, es un cambio de época, por eso decía que es un cambio de época. Es verdad. Esto es lo que ahora termina. Y lo que ahora empieza, Alicia Verónica Rubio, usted forma parte de una de las patas de este taburete, aunque sea de la pata, digamos que está fuera del gobierno, lo que ahora empieza, ¿qué es? Bueno, ya me estoy recuperando de la vergüenza que me ha causado ver a esas señoras. Uy, pues luego verá usted lo que vamos a sacar aquí. No sé, ya. Me ha venido muy bien el producto para tranquilizarme. El alimento. Bueno, pues yo lo que veo es una posibilidad de cambio que ya era hora en Andalucía. Estamos viendo que la izquierda se está retratando con ese doble rasero en el que me parece muy bien que gobierne una lista que no sea la más votada cuando me interesa, me viene muy mal cuando me interesa, me viene muy bien que rodeen el Congreso porque es un derecho democrático cuando me interesa, me viene muy mal cuando no me interesa, etcétera, etcétera. Claro, lo que vamos a encontrar es una izquierda que se va a revolver de una manera tremenda para que no se descubra todo lo que todavía no se ha descubierto y que supongo que es mucho. Si se empiezan a levantar alfombras, lo que vamos a encontrar ahí después de tantísimos años de gobierno de un partido que otra cosa no habrá sido, pero corrupto hasta las trancas, pues va a ser terrible. Entonces vamos a vivir una campaña de descrédito de las 3 patas. Bueno, van a empezar por la pata de Vox, van a hacer una campaña de persecución, hasta de movilización en las calles, que luego ya hablaremos de esta movilización ridícula, pero bueno, vamos a encontrar eso. Y por otro lado también vamos a encontrar una cosa, y es que se va a retratar la derecha. La derecha se ha negado a cosas que tendrían que estar en su ideario y que iban en el ideario de Vox, lo que llamamos derecha y lo que llamamos centro también. Desde Vox nos vamos a dedicar a demostrar qué son exactamente y qué es lo que van a ir haciendo. Por lo tanto, la oposición, digamos, que vamos a hacer, no oposición, es decir, la puesta en evidencia de determinadas cosas va a tener que llevar a que nuestros, digamos, socios de investidura tengan que plantearse muchísimo si les vale la pena seguir haciendo tonterías y seguir siguiendo consignas de la izquierda a causa de que van a acabar perdiendo votantes. Hay alguna cosa, sin embargo, que va un poco más allá de la ideología, bueno, de hecho mucho más allá de la ideología, y es, Miguel Durán, me malicio yo, que cuando una estructura de corrupción estructural se institucionaliza, afecta absolutamente a todos. Es decir, la corrupción, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y el poder democrático corrompe democráticamente. Es decir, todos entran dentro del saco y nadie aguanta 36 años generando estructuras esencialmente corruptas sin una enorme red de complicidades y anuencias porque hay muchísima gente que se beneficia. Entonces mi pregunta es la siguiente. Miguel, el hecho de que Ciudadanos estuviera la legislatura pasada en el gobierno no sirvió efectivamente para levantar alfombras. Ahora llega un nuevo gobierno a hacerse cargo de una estructura donde todo el mundo está pisando la alfombra a la vez. ¿Y eso es viable?
Yo no sé si va a ser viable, pero desde luego, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista material, lo que se impondría ahí es hacer una buena y exhaustiva auditoría de gestión. Yo no sé si retrotrayéndonos muy hacia antiguos tiempos, pero cuando menos, pues no sé, desde el año 2000 para acá. Creo que una auditoría de gestión, eso encargada, no necesariamente, no estoy hablando de auditorías económicas solamente, estoy hablando de auditorías de gestión, de toma de decisiones, de lo que han comportado esa toma de decisiones, de qué gentes se han beneficiado de los flujos económicos que han ido irradiando los distintos gobiernos socialistas. Si eso se hiciera, pues yo creo que si se hace sin complejos, desde luego, estaríamos bien. A mí, por entrar en el... Eso es hacia el pasado, hacia el futuro. Bueno, me gusta el tono con el que declama Juan Manuel Moreno Bonilla. Tiene un tono dulce y asertivo. Me ha parecido a mí, estoy hablando solamente de lo que oigo. No, es verdad, es verdad. Ciertamente es bien estudiado. Sí, yo creo que le va mejor que cuando mitinea, por lo menos desde el punto de vista de este modesto ciego oidor. Luego, a mí me parece que todos van a tener que hacer, si quieren realmente hacer las cosas bien, un gran esfuerzo de generosidad. Generosidad me refiero a Ciudadanos, Partido Popular y Vox incluida, Alicia, porque si aquí empezamos o damos continuidad al postureo con el que se nos ha obsequiado innecesariamente en todo lo que ha sido la época de preconstitución del gobierno, se va a perder mucho tiempo en gilipuerteces. Y yo creo que ahí es necesario ponerse bien las pilas, acometer cosas que efectivamente el pueblo andaluz reciba desde un punto de vista práctico. Y si no se hace así, pues en futuras elecciones se demandará. Y menos complejo por parte de la coalición que gobierna. Mucho más extrema izquierda es Podemos que extrema derecha Vox. Miguel Durán, muchas gracias. Germán Terch, escucha una cosa. Acaba de hablar de los complejos, Miguel Durán. ¿Tú crees que el Partido Popular, ahora en el gobierno de Andalucía, y además en una situación en la que, pese a que gobierne, no tiene ciertamente la mayoría, va a ceder a la muy humana tentación de pensar no crispemos mucho las cosas, que al fin y al cabo aquí somos los segundos? Hombre, intención de algunos o tentación de algunos habrá. Yo creo que lo que pasa es que en este momento la correlación de fuerzas indica que les va a costar digamos, adaptarse a esas posiciones cómodas que seguro que son el estado natural o la tentación de mucha gente en el PP. Yo creo que estamos en tiempos distintos, lo hemos dicho muchos aquí, están pasando cosas que no pasaban y que no habían pasado nunca, y este cambio de época se va a ver también en eso. Va a ver en que va a haber una presión real por parte de la gente. Yo creo que es muy importante la falta de reacción que ha habido a la convocatoria de todas estas protestas hoy. Yo creo que los andaluces están hartos de esto, los andaluces en gran parte han votado otras cosas, pero en gran parte se han quedado en casa. La gente que pudiera tener hostilidad al PP y que no han querido votar PP y no han querido votar Ciudadanos, se han quedado en casa por no votar a Susana y no votar al PSOE y no votar a Podemos. La caída de Podemos es general en España, en todas partes. Yo creo que si hay una serie de puntos, hay que hacer las cosas rápidas, los andaluces tienen que notar que hay un cambio. Todo el estorbo sistemático de este inmenso monstruo que es la administración del régimen andaluz, que estorba a todos en cualquier tipo de iniciativa que tengan propia, que no surja o que no parta del aparato oficial, es el liquidar estorbos, liquidar regulaciones, invitar a la gente a hacer cosas, que venga dinero y que se mueva, que no tengan que esperar 5 años para una licencia en un sitio y 4 y medio en otro, para las cosas más nimias y más pequeñas, que se mueva todo, que haya un movimiento realmente en la sanidad andaluza. La sanidad andaluza es una vergüenza.
Es una vergüenza. En Madrid no es consciente la gente de lo que es la sanidad andaluza. No se trata solo de la espera, se trata de la calidad en general, se trata del estado de las instalaciones, se trata del funcionamiento en general. Es una auténtica vergüenza tercermundista. Es decir, hay muchas cosas en las cuales se puede hacer notar a los andaluces que la cosa está en movimiento y que haya libertad para las opiniones, para las iniciativas, que se abran las puertas, que no estemos ahí en la barricada donde todo lo deciden aquellos que lo han decidido siempre, que solo deciden en función de esos intereses clientelares que hay. Por supuesto que va a haber muchos damnificados ahora con los cambios. Por supuesto que si se levantan alfombras va a haber escozores y va a haber preocupaciones y va a haber problemas y va a haber pendencias. Pero esas son necesarias. Y a cambio para compensar, precisamente para compensar a todos esos damnificados que van a dejar de recibir de esa inmensa red de clientelismo todas las regalías estas, pues hay que permitir que la gente empiece a moverse por sí mismo y animarlos a moverse por sí mismo. Al otro lado del teléfono, para completar esta ronda de intervenciones desde Andalucía, tenemos, y para mí es un auténtico honor, además de una alegría poder anunciarlo, a un buen amigo y sobre todo maestro, que es José Antonio Gómez Marín, profesor, escritor, historiador, discípulo de José Antonio Maraval, de Lucien Goldman, en fin, todo lo que yo pueda decir de José Antonio Gómez Marín, si que me asume una lágrima al ojo, será poco. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier, ¿cómo estás? Pues yo estoy expectante. ¿Y tú que estás allí, cómo lo ves? Bueno, pues, hombre, lo veo como una cuestión muy interesante, un proceso muy interesante que se ha abierto, en el que convendría que la templanza fuera general, que cundiera la templanza. Yo, por ejemplo, he estado oyendo la voz del anterior interviniente y no me parece justo decir que la sanidad andaluza es una sanidad tercermundista. Eso no es cierto. La sanidad andaluza tiene un montón de problemas. Hoy en su primer discurso el nuevo presidente o futuro presidente anunciaba su solución o su intento de solución, pero desde luego no es una sociedad tercermundista. No hay que perder la templanza porque entonces no vamos a ningún lado. Y aquí la templanza la ha perdido todo el mundo. Hoy, por ejemplo, pues he visto una cuestión muy rara, ¿no? Es decir, un parlamento absolutamente normal, sitiado por un escrache en el que los autobuses para traer los escrachadores los ha pagado un partido de gobierno y de Estado, como es el PSOE, pues me parece una barbaridad. A mí me parece que hay una cierta esquizofrenia en esa actitud del PSOE de querer estar sentado en la Cámara, en los escaños de la Cámara, y al mismo tiempo estar en la calle subvencionando o gritando junto, como he visto a una de las consejeras de la Junta, gritando al lado de los agitadores de la calle, ¿no? Es decir, aquí lo que ha pasado es que es un cambio muy importante, o sea, es que esto es un asunto muy grave, y cuando un cambio de este tipo afecta a un régimen que ha estado cerca de 4 décadas en el poder, lógicamente deja una extensión muy grande a su alrededor perjudicada, deja una clientela, una red clientelar, suele decirse, muy grande, que se siente perjudicada. A mí me parece que reducir esto, como ha pasado hoy en Andalucía, ten en cuenta que en toda España ha habido hoy, me dicen, cerca de 100 manifestaciones feministas contra el futuro nuevo gobierno. Eso es un equívoco absolutamente demencial, a mi modo de ver, porque aunque creo que Vox ha explicado mal su posición y les convendría mucho, tanto a ellos como al nuevo gobierno les convendría mucho aclararlo. Pero desde luego para nada tiene que ver la formación del nuevo gobierno con un peligro antifeminista. Eso es una tontería como un castillo que no tiene sentido ninguno, ¿no? Perdóname, Germán, por alusiones, quiere hablar de la sanidad. José Antonio, soy Germán Terch. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien, oye, ¿tú? encantado de oírte. No, quería decirte que no te tomes a mal lo de tercermundista, si te ha parecido muy duro, pero vamos, yo conozco un poquito la sanidad andaluza por diferentes avatares familiares, etcétera, etcétera, y te puedo decir que en comparación con otras en España, en este momento su situación es bastante dramática, Pero vamos, estoy perfectamente dispuesto a retirar el término tercermundista.
Sí, pues retíralo, porque justo yo creo que la sanidad andaluza, te he dicho que tiene gravísimos problemas. Si tú tienes una experiencia grande, figúrate yo que vivo aquí, ¿no? Y que he tenido que recurrir a sus servicios en ocasiones muy delicadas, y te digo que la sanidad andaluza es una sanidad muy respetable y muy consolidada. Lo que pasa es que tiene gravísimos problemas que desde un principio no se han abordado, como la discriminación salarial de los propios profesionales médicos, como las listas de esperas interminables, que todo el mundo que ha ido llegando ha ido soslayando, ¿no? Vamos, de ahí, insisto, que si te he dicho yo esa corrección, Germán, es porque me parece que verdaderamente la sanidad andaluza tiene un nivel bastante más alto que un montón de sanidades europeas que yo conozco. Es verdad, porque basta viajar por ahí, efectivamente. José Antonio, una pregunta de carácter casi profesional. Vamos a ver. Buena parte del poder llamémosle régimen, para entendernos, socialista andaluz hasta el momento, ha residido en su red de complicidades, por utilizar un término, en fin, elegante, con los grandes medios de comunicación regionales. Ya no solo los públicos, también los privados, a base de subvenciones, etcétera. Eso, en buena medida, aunque el nuevo gobierno está siendo muy cauto sobre este asunto, en principio podría variar. Pero es que si no varía, el nuevo gobierno seguramente podrá temer que los viejos clientes del viejo dueño sigan trabajando para el viejo dueño y no para el nuevo. Pues seguramente. Yo creo que sí, yo creo que el nuevo régimen hará unas correcciones y eso no le deberá extrañar a la gente del régimen, porque la gente del régimen ha discriminado a rajatabla a un montón de medios en Andalucía. Yo he trabajado aquí en Diario 16 o en El Mundo y son un periódico verdaderamente apestados desde el punto de vista de la Junta, porque han mantenido una línea crítica desde hace muchos años, ¿no? Entonces, aquí hay una ley de publicidad institucional que no se cumple nunca. Entonces yo creo que esto pues será uno de los problemas que tenga que abordar el nuevo gobierno, y como tú, creo que sería muy conveniente revisar muchas cosas, ¿no? Es como, no sé, lógicamente estoy diciendo que cuando un cambio de esta envergadura en Andalucía es un cambio radical que afecta a una extensión enorme de la población, porque la clientela es directa e indirecta de lo que hemos llamado régimen, y yo lo sostengo que es que un régimen, en ese sentido, es derecho político, ¿verdad? Pues es una clientela muy extensa y como consecuencia muy compleja, ¿no? Fíjate que en Andalucía, por ejemplo, las feministas que hoy se manifiestan nos dan dos datos fundamentales. Uno, en Andalucía hay 1.200 chiringuitos feministas. A mí me parece que para atender las necesidades de la mujer con los ayuntamientos, la Guardia Civil y la propia Junta, pues no haría falta ese despliegue de subvenciones, ¿verdad? Y por otra parte, hay por ahí circulando una información tremenda que del montón de millones dedicados a la lucha de protección de la mujer, solo un 3% ha llegado verdaderamente a las mujeres afectadas. Entonces, estas son cosas que tendrán que corregirse. Y que, insisto, va a costar trabajo. No podemos pretender que el régimen día de la noche a la mañana asumimos la situación y estamos encantados con el cambio, porque no lo van a decir. O es natural, ¿no? Nadie lo diría. Y en cualquier caso, es menos un régimen que ha estado 40 años y que tenía una idea radicalmente patrimonial. Radicalmente patrimonial. Andalucía, en el discurso de en la carta que ha enviado la presidenta con motivo de este acto, hay una cosa tremenda. Dice, nos han quitado lo que es nuestro. No sé. Es muy impresionante, la verdad. Es impresionante. Yo no sé a qué se refiere. De verdad, porque es llevar la pulsión patrimonial a un punto verdaderamente psiquiátrico, ¿no? Sí, verdad. José Antonio, una última, desde la templanza que al principio anunciabas, una última valoración. ¿Más preocupado que esperanzado? ¿Más esperanzado que preocupado? No, más esperanzado que preocupado, aunque desde la triste convicción de que al nuevo gobierno le van a hacer la vida imposible. No sé si incluso desde dentro, pero desde luego desde fuera y desde la oposición de la calle y tal, le van a hacer la vida imposible. Esa alianza del PSOE, que insisto es un partido de gobierno y de Estado, que tiene una experiencia institucional tan dilatada, esa alianza suya con un partido declaradamente antisistema como Podemos, pues es una cosa que anuncia un calvario. Yo creo que Juan Manuel Moreno va a tener una gestión muy difícil, incluso si contando con que su aliado de Ciudadanos le tenga al menos la misma lealtad que le tuvo durante la legislatura anterior a Susana Díaz.
José Antonio Gómez Marín, ha sido un verdadero placer tenerte aquí esta noche y esperemos que haya más. Un abrazo muy fuerte. Para ahí, un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Muchas palabras pedidas, como es lógico. Evidentemente, la aludida primero, Alicia Verónica Rubio. Bueno, por alusiones, cuando ha dicho el señor Durán que Vox no es tan de extrema derecha como Podemos es de extrema izquierda, es que Vox no es de extrema derecha. No, Alicia... Bueno, déjame luego el comentario. Sí, es de extrema necesidad y es que es curioso cómo hemos podido llegar a este lenguaje orwelliano y a esta inversión de la realidad de tal manera que el partido que pide que se cumpla la Constitución, y que además, en caso de que se cambie, sea por los medios que la Constitución dictamina, resulta que es el partido, somos un partido inconstitucional, la ultra, la extrema, la mega derecha, en fin, que es que hemos llegado a un punto en el que ya no tiene la cosa ningún sentido y yo creo que ya la gente está empezando a despertar porque el ridículo es absoluto. Y luego la otra cosa, lo del postureo, también me ha dolido un poco porque no ha habido postureo. Porque Santiago Abascal dijo muy claro, nosotros queremos el cambio, no vamos a ser ningún obstáculo, pero claro, una cosa es que no seas un obstáculo y otra que te pisoteen. Y realmente creo que en Vox se ha mirado y se ha conseguido un equilibrio entre la responsabilidad que suponía que volviéramos a nuevas elecciones y que saliera el PSOE y la responsabilidad de tener que defender lo que nuestros 400.000 votantes nos pedían y por lo que nos han votado. Entonces, claro, partiendo de la base de que con 12 diputados no tienes de ninguna manera la mayoría, pero sin embargo que tienes derecho a que a tus votantes se les escuche. Entonces, el postureo para mí han sido los otros dos partidos pues que han estado haciendo como de malos de la película. Luego ha salido el señor Valls, que todos nos preguntábamos qué pinta este señor, diciendo lo que le manda su jefe Macron desde Francia. Bueno, ha sido todo un despropósito y un postureo, pero yo supongo que el postureo es por ellos. Dos palabras había pedido aquí a la izquierda. Si puedo contestar un momentito. Alicia. Sí, pero el señor Margallo, claro, como no lo ves, está pidiendo la palabra de forma incesante. Entonces yo me espero. Vamos a ver, observaciones muy telegráficas porque Miguel tiene toda la legitimidad y la gracia para hablar. Primero, la magnitud del cambio. En 2015 la diferencia entre el bloque de izquierdas y el de derechas era de 21 puntos a favor de la izquierda. Ahora la diferencia es de 6 puntos a favor de la derecha. Ha habido un cambio en 3 años de 27 puntos, sin que haya habido una crisis, como la crisis del 29 o la crisis de Lehman Brothers. Primero. Segundo, estábamos hablando antes de cuándo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacer las cosas. Hay que hacerlas pronto y con decisión. El único pecado que no se perdona en política es no mandar. Estábamos hablando... No mandar, sí señor. No mandar. Veas el caso Rajoy. Ahí estamos. No mandar. No era por alusión, por ofender. A mí me exonera de comentar esta glosa por parte del moderador. Perdón, se me ha escapado. Es que de repente me entra el nervio de antiguo tertuliano y voy más lejos de donde debo. Si quiere usted ejemplos, ponga usted lo que pasó con Fox en México cuando sustituyó al régimen del PRI que llevaba desde el 29 al 89, no mandó nada y lo sustituyeron, o cercanos en casa. Pachi López se le entregó la posibilidad de cambiar un gobierno nacionalista en el Partido Vasco con el apoyo del PP y no lo hizo. Yo creo que lo tiene el gobierno nuevo más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque en Andalucía, primero, los resultados han sido muy malos, como he dicho antes, y segundo, eso se ha producido por una asfixia burocrática. Y usted, cuando tiene que colocar a gente, crea un organismo. Y cuando lo sienta en un organismo, tienen que empezar a hacer algo, porque si no, no se justifica su misión. Y el resultado, y le voy a dar datos, cifras muy concretas. El World Economic Forum, que probablemente es el organismo mundial más capaz de medir la competitividad, hace un índice de competitividad. Mira 144 países, hay 193. España está en el lugar 100 en el índice de tiempo para crear una empresa, tiempo para hacerla funcionar, lentitud de la justicia, trabas burocráticas, etc. A nivel general. Sí. Si eso usted lo lleva a nivel andaluz, el tema es tremendo. Es que hay más de 500.000 funcionarios. Contra usted los contratados fijos. Coja usted la tasa de funcionario por habitante y probablemente sea la más alta de España. Solo con levantar esto, con quitar esto, la energía fluye.
Y entonces, si la energía fluye, el cambio puede ser muy inmediato. No estorbar. Pero claro, es que si tú a unos señores los sientas en una mesa, en un organismo, se ponen a discurrir. Y entonces se ponen a hacer cosas que no son necesarias en absoluto. Y los índices de competitividad son muy claros. Por tanto, yo creo que si hay decisión, esto puede ir muy bien. Y conste que aquí nos jugamos mucho todos, ¿eh? Si este gobierno fracasa... Sí, ciertamente. Vamos otra vez al modelo alternativo. Y el modelo alternativo, no ya el de Sánchez. Esto empezó con el pacto de Tinel entre Esquerra, el PSC e Iniciativa, y Sánchez, en lo que hizo en la moción de censura y lo que quiere hacer en presupuestos, es efectivamente un frente popular, con un partido claramente antisistema, que es Podemos, y el apoyo de partidos claramente inconstitucionales, porque yo, que no soy de Vox, sí acepto. Mire, en el pacto que hemos hecho con Vox, lo primero que dicen es que quieren la unidad de España y respetar la Constitución. Cosas que a mí no me gusta, como la recentralización de la educación y la sanidad, pero dicen, lo queremos hacer a través de los procedimientos establecidos en la Constitución. Claro. Mientras que los señores del PDeCAT y Esquerra, por no hablar de Bildu, lo que quieren es un golpe de Estado. Es alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Son partidos golpistas. No es que sean anticonstitucionales, son claramente golpistas. La definición no es mía, ¿eh? Es del bibliotecario del cardenal Mazarino. Es de que golpe de Estado es intentar alterar la Constitución por procedimientos no establecidos. El cardenal Mazarino, gran tipo, el cardenal Mazarino. Aquí sopas conoces a Richelieu, que era su mentor, que al final se quedó una cosa. Richelieu tampoco lo hizo mal, ¿eh? No, sí, pero era más malo, Hombre, a nosotros nos dio bastantes disgustos. En la decadencia de España hay que leer a Vices Vives, empieza ahí, ¿eh? Al final me haréis recordar a Pau Clarís y estaremos ya... sí, bueno, efectivamente. Vamos a recomponer el tema. Catalana, vamos a recomponer el tema. No, es muy interesante lo que trae a colación Miguel. Prometo que cierro este paréntesis enseguida. Pau Clarís es el cura que se revuelve contra el poder de la corona española, proclamando algo semejante a una república catalana, fundamentalmente en Barcelona, llama en su socorro a los segadores. Los segadores lo que hacen es pasar a cuchillo a todos, incluidos a la gente de Pau Clarís, que termina pidiendo socorro a Francia, que lo que hace es, ¿no queréis españoles? Vale, pues ahora franceses. Venga. Se acabó el catalán, se acabaron las leyes viejas, se acabó todo, ahora aquí manda el rey de Francia. El gran traidor a Cataluña, Pau Clarís, que tiene muchas calles, tiene una calle en cada pueblo, ¿eh? Pero vamos a volver donde estábamos, que era tenía Miguel pedía la palabra. Yo quería los segadores, efectivamente. Yo quería reconduzcamos la cuestión. Alicia, solo brevemente, Alicia. Mira, como no hemos coincidido así en programas, tú quizá no... Yo no merezco ninguna atracción respecto de tu persona, pero yo me he pronunciado muy claramente acerca de lo que pienso sobre Vox. De hecho, ya he dicho aquí públicamente que si no las 100, pues quizá 75 o 80 medidas de las famosas 100 medidas yo las suscribo, ¿no? Pero fíjate, en cuanto al postureo, mejor empiezo por lo de las etiquetas de derechas e izquierdas. A mí no me gustan las etiquetas, pero se me ha ido pues lo clásico. Entonces, por ese automatismo que tenemos en el lenguaje, yo no quiero hablar ni de izquierdas ni de derechas, pero me veo obligado a hacerlo. Y lo que he querido reflejar, seguramente sin mucha fortuna, a juzgar por el sarpullido que te ha provocado a ti... No es cierto. Yo ya he entendido que éramos mucho menos, digamos, radicales, extremistas, que los señores de Podemos, que son... No, he querido de verdad, Alicia, reflejar que a mí me parece un partido mucho más potable, aparte que se corresponde más con mi ideología, obviamente, ¿no? Vox que Podemos, dentro de lo que yo entiendo que son los estándares democráticos. Yo no he visto ningún tic antidemocrático en Vox y por el contrario en Podemos sí. No sé si eso te aclara la primera parte. La segunda... Que sea breve, por favor, que Román Cendoya... Sí, la segunda, mira, en cuanto al postureo, ahí sí que no te la voy a conceder del todo. Porque yo me refería básicamente sí al PP y a Ciudadanos. Pero a mí, por ejemplo, pues con toda sinceridad, me sobraron esas 24 horas en las que al menos la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, quizá es que no lo supisteis comunicar del todo bien, daban a entender que Vox podía dar al traste con la formación de ese gobierno. A mí me parece que ahí... Pues no sé, lo que por lo menos se percibió, quizá, repito, es un mensaje interesado que dieron medios de comunicación
que yo no supe seleccionar bien, pero a mí me hubiera gustado una postura más tranquila de Vox en ese sentido. Sin embargo, reitero, si hubiera que calcular el postureo en un 100%, los otros dos se llevarían un 45% y Vox como mucho un 10% a mi gusto. Está bien. Alicia, vas a pedir por alusiones, pero es que si vamos por alusiones, estamos aludiéndonos todos a la vez. Es que si no como además, dentro de poco, Alicia va a tener que contestar por alusiones, de verdad, dentro de unos minutos. Yo preferiría ahora que Román agotara su turno y luego vendrá Kake Minuesa a contarnos todas las razones por las cuales Alicia tiene que reaccionar, pero ya. No, y además es que tendrá muchas más alusiones. Lo primero, como decía Germán, el movimiento se tiene que notar, ¿no? Y eso es muy importante. Porque si en Andalucía se volviera a votar, hoy tenemos que ser plenamente conscientes que ganaría Susana Díaz. Pero por mucho, como pasó en Madrid, cuando la gente, por una dinámica adquirida, decidió que no le votaba a Esperanza Aguirre por aquello del cachondeo, de que total, como va a ganar, ya era tal la costumbre de que gana Andalucía el PSOE, que hubo el tamallazo, llegó el momento en el que esto, y luego Esperanza Aguirre se volvió a votar y sacó una mayoría absoluta estupenda y dada por los ciudadanos, no por otra cosa. Pero hoy ha habido muchos que se han llevado un susto muy gordo. Por eso el gobierno que se va a constituir y que se está constituyendo tiene que trabajar muy bien. Y los tres partidos que han negociado han caído en el postureo. Y fíjate que yo el que creo que menos ha caído en el postureo ha sido el Partido Popular, que es el que ha llegado a los consensos, porque decía, bueno, está claro que los políticos mayoritariamente son de letras, porque 21 más 26 daba 47. Los Ciudadanos te decía, nosotros vamos a instalar las medidas naranjas, esas que nunca se hubieran instalado en Andalucía para cambiar Andalucía y que el Partido Popular nunca hubiera hecho ni estando y gobernando solo. Y decías, hombre, pues que usted lleva 4 años sosteniendo a Susana Díaz. Usted es la que ha mantenido a Susana Díaz, con lo cual no me cuente milongas, porque ha estado ahí y no ha cambiado nada en Andalucía respecto a los 36 años de régimen socialista que se lleva. Efectivamente, yo creo que por una bisoñez y por un error de comunicación muy grande, y hoy no se gestiona la identidad, hoy se gestiona la percepción, Vox entró como elefante en cacharrería con toda una serie de medidas que fueron realmente muy duras, y que el que ha conseguido desde esa posición central entre Ciudadanos y Vox constituir esa mayoría de los más de 55 necesarios para que haya un gobierno, en ese sentido ha sido el Partido Popular. Y en una Andalucía en que, decía José Antonio Gómez Marín, es que no es patrimonialista, es que efectivamente el PSOE tenía un concepto patrimonialista. No, era cortijero. Es decir, allí tenía los señoritos a todo el mundo comprado, con 1.200 asociaciones, un montón. Hoy con solo desmontar todo el entramado paraoficial que hay alrededor de Andalucía, alrededor del gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno que se está estrenando tiene una capacidad de recursos para hacer tantas cosas que se van a sorprender. El problema es en que los medios de comunicación, absolutamente, no, obviamente no este, sino otros que están profundamente volcados, ahora vamos a empezar a tener que oír y descubrir que el menor índice de escolarización y los peores resultados respecto a la educación están en Andalucía. Que la peor sanidad, como tú muy bien recordabas, Germán, está en Andalucía. Que el nivel de incorporación de la mujer al mundo laboral está en Andalucía. Que en las infraestructuras, junto con Extremadura, más retrasadas que tiene España, están en Andalucía. Y todo esto lo vamos a ver dentro de 3 meses como una gran campaña mediática desde la izquierda, explicando qué mal está Andalucía desde que gobierna la derecha. Y no, perdonen, eso es el resultado de 36 años de régimen socialista en Andalucía. Una de las razones por las que efectivamente el presupuesto público andaluz no ha sido lo suficientemente eficiente es porque ha ido a sufragar buena parte de las, grupos sociales de los cuales muchos se han manifestado hoy. Vamos a pasar así a la segunda parte de esta cuestión andaluza, que ha sido no solo lo que el nuevo gobierno significa, al que hemos dedicado mucho tiempo porque es objetivamente un hecho histórico, y la otra parte es la de las manifestaciones nominalmente feministas contra el nuevo gobierno en Andalucía. Vamos a ver lo que ha sacado nuestro compañero... Grupos sociales que van desde los chiringuitos feministas a los visitantes de prostíbulos. Es precisamente eso lo que ha captado Kake Minuesa en la calle hoy. Vamos a verlo.
Desde el feminismo del Partido Socialista, cuando veis que 50 personas golpean a dos parejas, ¿no? 2 guardias civiles y 2 mujeres, ¿por qué nunca condenáis la violencia? Mira, yo no voy a entrar en estas, en estas tesituras. No, yo he venido aquí a condenar la violencia machista. ¿Pero no condenas esa violencia? Por supuesto, yo condeno cualquier tipo de violencia, pero la que se está poniendo en cuestión no es esa violencia. Yo no pongo en cuestión el resto de violencia, la que se está poniendo en cuestión es la violencia machista, y yo no voy a entrar en este juego de unas violencias y otras violencias no. Que Vox quiere dejar impunes a los maltratadores. Sí. ¿Corroboras estas? A mí me parece muy heavy. Esto no os lo creéis ni vosotras. Claro, no, ellos lo que dicen que es que las denuncias son falsas, y eso es mentira. Pues está clarísimo en que la mayoría de los procesos, además que se les hace a los maltratadores, salen ilesos. Es decir, no era cierto. Es verdad que la denuncia no es falsa, la denuncia es verdadera. Lo que pasa es que la justicia, después, hay jueces que son muy machistas y con sus sentencias hacen parecer que esa denuncia era falsa, pero que quedan impunes los maltratadores. Pero no hay denuncias falsas. No, no las hay. Puede haber una, por casualidad, una vez al año. Vox quiere que eso vuelva a ser una cosa de justicia social, una cuestión de cuando yo era pequeña. ¿Usted cree que Vox, como partido político, quiere que maten a las mujeres? No, lo que no quieren es que castigan a los hombres que las matan. Que les dejen libres e impunes. Que les dejan libres e impunes como era antes. Vaya tela. Vox no está a favor de que queden impunes los maltratadores, como me están diciendo por aquí. Hombre, yo creo que sí, que lo han dicho ya. Claro que sí. O sea, tú, pura causa P, me dices que Vox está a favor de que queden impunes los maltratadores. No, Vox dice que no existe violencia de género, y eso es dejar impunes a los maltratadores, que son los que agreden a las mujeres debido a la violencia de género. A lo mejor es por otras cosas por los que les quieren castigar, pero por eso no. O sea, ¿tú crees que está bien la discriminación positiva? Por supuesto. O sea, que estás a favor de esa discriminación positiva, sí, aunque metan en la cárcel a algún hombre inocente acusado de forma... Vamos a ver, no tienen por qué meter a nadie inocente en la cárcel, porque para eso la justicia tiene que ser justicia. ¿Y hay hombres maltratados? Bueno, hay hombres maltratados, pero los que más maltratan a los hombres son los propios hombres. ¿Has visto lo que pone el cartel? No. PP, Ciudadanos y Vox, españolistas, machistas y franquistas. No, el cartel espero que no sea por mí. No. Y menos hoy que nunca. Cuando yo era pequeña, un hombre que mataba a su mujer no tenía castigo, porque realmente su mujer era suya y podía hacer con ella. ¿Y usted cree que el partido político Vox...? Yo creo que Vox está con eso. Alicia Verónica Rubio, ¿Vox está a favor de que los maltratadores queden impunes? No, es que eso es una tontería como la copa de un pino. Vox no puede estar a favor de que ningún maltratador quede impune. El asunto es que lo que Vox no quiere es que haya inocentes que por una ley injusta, por una ley que vulnera derechos fundamentales, por una ley que quita la presunción de inocencia, haya muchísimos hombres que inocentes terminen sufriendo la injusticia de esa ley. Hay que decir, porque esto aporta cierta gravedad a la cuestión, que la señora del pelo rubio, me imagino que de peluquería, pero bueno, si no, en todo caso estoy dispuesto a rectificar, con gafas que aparecía ahí diciendo esto es la líder socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causa Pie. Compañera de Guigure. No era una señora de... Mirad, por cierto. Presidente del Partido Socialista del País Vasco. Condenado por maltrato, todo hay que decirlo. Por maltrato. Ahora bien, diciendo esto y por tanto, en fin, poniendo a cada cual en su sitio y concediendo que aquí la izquierda está deliberadamente manejando un discurso falaz, sin embargo es cierto, y Gómez Marino señalaba antes con bastante razón, que tal como ha explicado Vox el asunto, ha dado perfectamente pie, quizá por poner más el acento en la derogación de la ley que en la sustitución o mejora, ha dado perfectamente pie a que la reacción, en fin, a que el enemigo, por así decirlo, utilice abiertamente en su contra ese argumento. Vamos a ver, es que el enemigo está dispuesto a lo que sea, es decir, a mentir, a tergiversar, daba lo mismo, lo que fuera. Íbamos a hacerlo mal en el sentido de que si no te dejan terminar la frase, tú dices, quiero derogar esa ley, porque es que es una ley que desde el preámbulo es absolutamente inconstitucional y queremos sacar una ley de violencia intrafamiliar. Claro, si ya te cortan ahí, ya no se sabe la segunda parte. Queremos una ley de violencia intrafamiliar en la que
se defienda a las personas maltratadas, tanto hombres como mujeres, como niños, como ancianos, que en el interior de las familias pues puedan sufrir una situación de maltrato, porque es verdad que universos pequeños, infiernos grandes. ¿Y Vox qué alternativas plantea, Alicia, para las situaciones objetivas reales de maltrato específicamente contra la mujer en el ámbito doméstico, que numéricamente son más? Pues las mismas que contra el hombre, porque es que no es cuestión de cantidad. Es decir, no puede ser que porque el hombre esté en minoría, porque en vez de matar pues 50 mujeres maten 10 hombres, esos hombres no tengan ningún tipo de protección. Es que pensar en hombres y mujeres en vez de en personas es el terrible error al que nos han metido con esto de la violencia de género. La violencia existe, punto. Y unas personas la ejercen contra otras. Y a partir de ahí hay que sacar una ley en la que se defienda a la persona maltratada, sea hombre, sea mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, los niños también. ¿Por qué no hay una ley de violencia contra los niños por parte de sus madres, por ejemplo? Es que no puede ser. No, pero si es niña, es niña, es mucho más grave que si es niño. Claro, un niño es una persona indefensa, claro. Es que ese es el problema. Sobre todo la palabra que valga la misma la palabra de una mía que la tuya. Claro, si no, se utiliza es que se da pie al abuso sistemático, que es el que... Es que es tremendo una cosa, quiero añadir. Sí, termina que a todo esto quiero presentar a Kake, que se quedó con la cámara en la calle y que está aquí a mi lado. Estas señoras que se han explicado también, que han dicho que los hombres salen ilesos de los tribunales, debe esperar que es que les metan una paliza o algo allí en pleno tribunal. Estas señoras, había una que decía que es que en los tribunales había unos jueces muy machistas. Es que esta ley instaura unos tribunales especiales para un grupo de personas concreto, que eso es algo así como si hiciéramos unos tribunales especiales para juzgar personas negras. Nos parecería a todos un despropósito. Pues eso es lo que hay, tribunales que solo juzgan hombres. Entonces, esos tribunales, además, no pueden ser machistas porque son precisamente jueces que se meten ahí bastante adoctrinados en general, no voy a decir de forma total, y sobre todo hay una inmensa cantidad de juezas. Entonces, de jueces mujer, porque es que a mí lo de juezas me sigue sonando a demonios fritos. Bueno, pues es tremendo que estas señoras piensen que esos tribunales que están expresamente hechos para eso se van a meter precisamente ahí jueces machistas. ¿Qué pasa? Sí. Que tienen que explicar lo inexplicable, y lo inexplicable es que esto no funciona. Y que además es una ley, y me harto de decirlo, que es tremendamente eficaz para su objetivo tácito, que no es su objetivo expreso. Para su objetivo expreso es una auténtica basura. No ha protegido nunca a ninguna mujer. Pero para su objetivo tácito, esto va que chuta. Es decir, porque se vulneran los derechos de los hombres, que es uno de los grandes objetivos feministas, porque las feministas en la actualidad son supremacistas. Y la otra cosa que sirve extraordinariamente bien para crear redes clientelares y enriquecer a todos estos lobbies que precisamente, y quiero destacar... De estas redes vamos a hablar enseguida, concluye por favor. Los están sacando el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque lo que hay que hablar es del enorme cambio, digamos, de quiénes realmente, digamos, los obreros del Partido Socialista. De estas redes vamos a hablar inmediatamente, Alicia, porque tenemos además las cifras de las dependencias. Quiero presentar a Kake. ¿Qué tal el ambiente por allí? Pues el ambiente es festivo. Que mediáticamente al final consiguen lo que quieren. Tú puedes estar hablando 2 horas que ellos van a decir Vox quiere que los maltratadores queden impunes. Y ese es el mensaje que repetían las 13.000 millones de organizaciones que han convocado. Feministas del feminicidio de Arganda, feministas del feminismo de Madrid, UGT, comisiones obreras, todos los el PSOE, bueno, pues nada, ahí estaban. Y la primera que ha hablado es la que, digamos, está encargada de la igualdad en el Partido Socialista, además de publicados a pie, y repetían el mismo mensaje. Vox quiere que queden impunes los maltratadores. Y ya... Si lo ha dicho el presidente. El presidente del gobierno ha hecho un tuit como si las mujeres estuvieran en España en un peligro inminente y masivo y colectivo, lo que es una falta de vergüenza. Sobre todo porque convierte el debate público en imposible. Convierte el debate público en imposible. Decía que vamos a hablar, perdóname Alicia, decía que vamos a hablar de las cifras reales de ese clientelismo, de esos chiringuitos que tantas veces se denuncian, pero que nadie dice ¿cuánto es? Bueno, pues aquí vamos a ver cuánto es. Fíjate. De las asociaciones que hoy se manifestaban, estas son las ayudas publicadas por la propia Junta
Junta de Andalucía. Algunas de ellas, asociaciones o federaciones feministas que han convocado las manifestaciones frente al Parlamento andaluz esta mañana. Ya digo que son solo algunas porque se calcula que en Andalucía existen 2.000 asociaciones de federaciones de mujeres, es decir, una asociación por cada 2.000 andaluzas. Y aquí tiene usted, en fin, que hay de todo, es decir, todo género de estructuras. Todas las andaluzas no están asociadas, es decir, que hay mucha asociación por una andaluza. Sí, claro, pero que son fundamentalmente un instrumento, sí, es verdad, que es un instrumento clientelar. Pero vamos, esa puntúa como asociación. Esa vale como asociación y como receptora que estamos viendo aquí del chanchullo. Exactamente. Hay alguna como, por ejemplo, Mujeres Gitanas Facali, que se lleva hasta 243.000 euros, lo veremos en el siguiente gráfico. 200, sí, Miguel Durán se ha quedado de piedra. 243 Mujeres Gitanas Facali. Ahí está. Señor Esparza, ¿puedo contar una anécdota? Sí, enseguida. No solo concierne esta red clientelar a las asociaciones feministas, también a la propia red de altos cargos, altos medios y pequeños creada por la Junta de Andalucía. Puestos de trabajo a dedo vigentes, pues tras 36 años de socialismo en Andalucía, tenemos ya... ha habido, por supuesto, ceses de cargos públicos, asesores, consejerías, fundaciones, agencias, etcétera. Pero tenemos estas cifras: 268 trabajadores a dedo en altos cargos de consejerías, 235 trabajadores entre periodistas y jefes de gabinete, 2.000 trabajadores en el Sindicato Andaluz de Funcionarios, más las otras contrataciones a dedo que el propio gobierno andaluz ha confesado, porque lo dice el portal de transparencia de la Junta, Es decir, esto no son datos que nos hayamos sacado en redacción de la manga, son datos oficiales de la propia Junta. Pensemos en la parte que podemos pensar, sospechar, en fin, que ellos mismos no muestran. Una penúltima cosa, la realidad del problema de Andalucía, que es ese. Porque en los últimos 36 años se han acumulado cosas como escándalos de los ERE, entre 140 y 150 millones de euros. Ojo, que eso es lo que está puesto en el tribunal, que hay quien calcula que es muchísimo más, pero bueno, digamos que es lo que se está investigando, ¿vale? Cursos de formación, entre 400 y 500 millones de euros estafaos o estufaos, porque alguno lo quemaba, ¿no? Decía que... Y Fundación Andaluza, ahí estamos, de Fondo de Formación y Empleo, 50 millones. Según publica hoy lainformación.com, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de la gestión financiera, contable y económica de los fondos públicos en la comunidad, se ha despedido la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, con un demoledor informe de 150 páginas en el que deja en evidencia la falta de transparencia y la presencia de numerosos errores e irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales concedidas o pagadas en 2016. Hasta 175 millones de euros vinculados a ayudas se concedieron sin que hasta ahora los beneficiarios las hayan justificado. Ojo, creo que es el siguiente gráfico que tenemos, el correspondiente a las ayudas de la Junta de Andalucía, al menos 175 millones de euros, que el problema, que también no es que se hayan dado, sino que es que los han justificado por parte de quienes los recibieron. Bueno, esto es una pequeña parte del formidable entramado clientelar. ¿Dónde estaban las feministas, todas estas, manifestándose cuando se gastaba el dinero de la Junta en putas, que es la explotación de una mujer, y en cocaína? ¿Dónde estaban? Pues cobrando las subvenciones, ¿no? Ah, no, ya. Y claro. Por cierto, ¿por qué hoy cuando Juanma Moreno en su discurso ha recordado a Asten y a Alberto, para decir a los Jiménez Becerril... Esta es otra historia, efectivamente. Sí. Y a Martín Carpena asesinados por ETA, la izquierda no ha aplaudido? ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no reconocen a las víctimas del terrorismo? Porque es un gesto de pura miseria, de ser verdaderamente miserables. Porque... Es escalofriante. Les mataron en la calle, en Andalucía, al matrimonio, con 2 hijos de 2 años, a Asten y a Alberto Jiménez Becerril. Y es cuando Juanma Moreno le recuerda, la izquierda no ha aplaudido ese homenaje mínimo, humano. Y ya la izquierda, además de no ser democrática, no es humana, es una máquina torticera, explotadora, una máquina de poder en el que los ciudadanos que han sufrido no son dignos del reconocimiento. Es que esto la gente lo tiene que saber. Esto forma parte de otro problema, que es la ¿cómo decir?, delicuescente cualidad de la izquierda española, que sorprendería muchísimo a cualquier otra izquierda europea,
que es la que te lleva a pensar que Rufián y Otegi son aliados legítimos y Ortega Lara es un peligro para la democracia. Sí, claro, realmente claro, aquí estamos en una situación un poco singular. Es así. Eso es verdad, esto hay que decirlo como es porque es llamativo. O te lleva incluso a permitirles hablar de la memoria histórica y del franquismo y de los muertos del franquismo, obviando los muertos, los asesinatos de la Segunda República y del gobierno republicano, te lleva a hablar de la necesidad de revisar la condena a muerte de Companys, pero no puedes hablar de las 9.000 sentencias que firmó Companys. Claro, exactamente. Te lleva a hablar de todo eso y te impiden hablar de algo que no es memoria histórica, que es que está ahí, que están calentitos, que son los casi 1.000 asesinados por ETA. Ese es el complejo que... Bueno, yo estoy fascinado con el homenaje a Franco de apología franquista que hizo el presidente este fin de semana, Pedro Sánchez. Así que cualquier derecha pasada fue mejor, efectivamente. Sí, cuando dijo, viendo lo que se ve de la derecha, cualquier derecha pasada fue mejor. Sí. Y hombre, esto, apología del franquismo, como esta he visto pocas en mi vida. Sí, es verdad. El hombre que está a punto de intentar sacar al caudillo y aquí hablando de la dictadura y coge y dice que cualquier derecha pasada fue mejor. O sea, que la de Franco es mejor que la que los ciudadanos libremente han escogido en Andalucía. Bueno, pues este apologeta del franquismo es Pedro Sánchez. Esto es llamativo porque realmente mete el debate público en un ámbito de irracionalidad que es delirante. Es que las frases supuestamente ocurrentes las carga el demonio, ¿eh? Claro. Y el adanismo intelectual más. Porque eso es un adanismo. La verdad es que sí. Porque decir que cualquier derecha anterior fue mejor es hacer a Franco ese gran hombre. Hemos de despedir a Kaki Minuesa, perdón, Román, hemos de despedir a Kaki Minuesa que se marcha. Sí. Yo querría recordarle una cosa. Yo os lo agradezco. Kaki Minuesa. No que me vaya, sino que os agradezco. Sí, es el señor de la bofetada. Te noto la voz un poco nasal. Creo que tenemos el vídeo, ¿verdad? El famoso vídeo de la bofetada de Barcelona. ¿Ese montaje dices? Vamos. El montaje, sí. El montaje. Mira qué montaje. Bueno. A mí me sigue doliendo cada vez que lo veo, ¿eh? Te lo digo. No input señal. La verdad es que input hubo de todo ahí. Sí, es no que hubo output, ahí hay que decir. Preparando. Pero te dieron un croissant. Había que llamar a la señora del croissant. Pero te dieron un croissant. Entonces, pon ahí un input signal y mientras que llegan unas que digan esto es un montaje y luego una señora del croissant en nombre de la paz. Yo quería decir una cosa. La digo como amigo de Kake, desde luego, pero fundamentalmente lo digo como un señor que lleva 35 años dedicado a este oficio. Ahora mismo, en televisión, más de la mitad de la producción de toda España está en manos de empresas dirigidas por separatistas catalanes. Y esto es un dato que los propios cifras no me dejarán mentir. Para ganarse la vida, haciendo una televisión que no entre en ese redil, hay que tener muchas narices y sobre todo mucho estoicismo, porque no es fácil ganar dinero con ello. Nosotros vamos a seguir apoyando a Kake Minuesa y a su productora. Fíjate. ¿Qué? Que qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Que qué bonito, porque yo cada vez que veo que ingresan en la cuenta 10 euros, un señor. O sea, que me llame Germán Tech me llena de ánimo. Que Miguel Durán se ofrezca como abogado, Kake, el que diga que es un montaje le denunciamos. Y yo os lo agradezco. Llama Marcos García Montes, digo, encantado. Pero cuando veo por las mañanas que un señor, Francisco no sé qué, en este caso no es Francisco Franco, pero Francisco Pérez, que ha dejado 10 euros porque en Intereconomía quiere apoyar que hagamos periodismo en libertad y que contemos la verdad que no quieren contar otros, pues yo digo, muchas gracias. Es que es absolutamente imprescindible. Usted mire cuáles son los consejos de administración de las grandes. Verá que es el poder. Ellos tienen sus medios. ¿Usted quiere tener el suyo? Pues también se tiene que mojar. Las cosas son así. Kake, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la publicidad, no te levantes todavía. Vamos a la publicidad, que a la vuelta vamos a hablar de cómo va el asunto del niño Julen en Málaga, que nos tiene a todos absolutamente preocupados, porque no sabemos lo que está pasando. Nadie lo sabe, de hecho. Vamos a hablar con un experto, un técnico, que nos va, desde su punto de vista puramente técnico, tratar de hacer entender qué es lo que se está buscando y cómo, y si es viable encontrarlo. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta. Vamos a ver. Julen. Las tareas de rescate del niño Julen en Málaga. Un niño de 2 años, sabe usted, se busca en un pozo en este momento de alrededor de 100 metros, quizá más, de profundidad, en la localidad de Totalán, en Málaga.
la búsqueda sigue. Lo último ahora que sabemos, por las últimas informaciones del delegado del Gobierno, es que se ha empezado ya a practicar un agujero transversal para entrar en el pozo. Se ha encontrado una bolsa de chucherías del niño allí, lo cual hace pensar que efectivamente, como ciertos testigos afirman, allí cayó, pero aún no ha aparecido nada. La cuestión es la siguiente: desde el punto de vista técnico, y la verdad es que es un poco aplicar un puro sentido común, se hace muy difícil entender cómo pudo caerse y, sobre todo, por qué las cámaras que entraron después no han encontrado ninguna señal de que así fuera. Don Luis Avial, experto en búsquedas subterráneas, técnico de georradar, tiene la suficiente formación técnica como para explicarnos ahora, no dónde está Llure, no, que más quisiera él, ojalá, ¿verdad? Enseguida lo haríamos, sino esto cómo funciona. Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Hablamos de un pozo de en torno a 25 o 30 centímetros de diámetro, de unos 100 metros de profundidad, de paredes no lisas, es decir, rugosas, tierra. Estamos hablando de una cosa así. No, más pequeño. Más pequeño incluso. Eso sería ya el radio, digamos. El diámetro, el radio son 25 centímetros. Sí, exacto. Ahí estamos. Radio es 12 y es que los que somos de letras tenemos un verdadero problema. Radio es 12 y medio. ¿El radio o el diámetro? Porque eso sí diámetro es 25. Como 67, me parece, o 70. O el radio son menos. Perfectamente. Bien, entonces están diciendo, yo las informaciones, necesito aclarar, cuando uno oye por un pozo de 25 centímetros... De un extremo a otro, la mano. Es un palmo y 2 deditos más. Poquito más que pero es esto, pero yo cuando oigo eso, yo entiendo que se están refiriendo al diámetro del pozo. Yo también. Yo es lo que he entendido. Sí, el diámetro. Es que el diámetro de 25 centímetros es un agujero así, como un plato bajo. Un plato grande. Ese es el diámetro y el círculo que va alrededor es un plato bajero. Pero entonces, ¿cuánto mide el pozo? ¿El tubo ese? El tubo, no hay tubo. Mide? Hay 25 centímetros de diámetro, es decir, como un plato sopero. Un plato sopero, un plato bajo. Mejor que lo explique don Luis, que es correcto las dos. Es por aclarar, porque si no... Digamos, el problema no es tanto el tamaño, que ya es... Mira, esta tarde yo hablaba con un forense con el que he trabajado muchísimo, yo diría que es de los mejores de España, pero no voy a decir el nombre, ¿no? Porque él no lo ha dicho en público. Y él ya me decía incluso otra cosa todavía más rara. Físicamente, digamos, ¿cómo hace ese cuerpo para entrar? Uno puede tropezar con un agujero y caer. Los brazos. Pero, bueno, un niño es muy pequeño, es verdad que no tiene psicomotricidad, pero, digamos, prácticamente él me decía que solamente puedes estar de pie, como en un trampolín de piscina, cuando la gente se tira, pero cae de pie. Sí. Y tienes que pegar un pequeño saltito para entrar, si no, no puedes entrar en un agujero tan pequeño. Un niño con abrigo, con botas, con pana que llevaba... En algún momento debería quedarse atravesado en ese, claro. Puede entrar a presión, puede quedarse a 5 metros, a 7. Las paredes no son entubadas. Es decir, hay raíces. Es prácticamente imposible. Pero eso no es lo peor, yo creo, técnicamente. Es que abajo, cuando se ha intentado sacar la tierra, eso es, por entendernos, una especie de aspiradora suave, se mete aire a presión y se va sacando eso. Llega un momento, han sacado 40 centímetros y ya el terreno es duro. Vale. Eso tiene explicación. Es decir, entra agua, las capas de arena se van solidificando, luego vuelve a secarse, pero eso quiere decir, se necesitan meses para hacer eso. Si hay un cuerpo que ha caído ahí y arrastra tierra... No ha habido tiempo material para que la tierra efectivamente lo cubra. Si estos datos son así de reales, yo no tengo datos de primera mano, es imposible que ese niño esté debajo de ese elemento duro. Sin embargo, la familia lo afirma con plena convicción. Y hay un testigo que dice que se cayó. Incluso hemos visto infografías en otros medios de comunicación que a la hora de describir la operación de rescate mediante ese túnel transversal pone niño. Lo pone sin saber que está o no hay efectivamente, por desgracia, el niño. Todo esto es una reconstrucción sobre una hipótesis. Sí, no, pero a ver, yo respeto muchísimo el equipo de la Guardia Civil y los bomberos, también, los que están ayudando. Claro. Es decir, los datos que hay son esos, es su obligación el investigar ese punto. Y se resolverá en un día o dos, desgraciadamente, siempre en un sentido, entiendo yo, que negativo, porque la vida del niño... Sí, han pasado muchos días ya. Pero digamos, ese tema está por un lado, pero por el otro... Yo entiendo que se está investigando también otras posibilidades. Ya. Es lo único que... Sobre esto hay cierta confusión, digamos, gubernamental, porque el delegado del Gobierno ha dejado de entender que no se sigue ninguna otra pista que no sea la del pozo,
Bien es cierto que es perfectamente posible que sea la policía quien le ha dicho no digas ninguna otra pista porque estamos investigando otras pistas, porque estas cosas en las investigaciones ya sabemos todos que funcionan así y además es su obligación. Respecto al túnel transversal que se podría, bueno, que de hecho se ha empezado ya a trazar, digamos que técnicamente hacer un agujero no es complicado, lo complicado es que no se caiga todo, claro. No, pero es la mejor solución la que están intentando prioritaria, que es el túnel lateral con suficiente anchura para que entren los rescatistas. Y el problema que tienen es que tienen que ir, digamos, colocando unas barras de seguridad o una dovela, digamos, para que eso no se hunda cuando están ahí los rescatistas. Como en una mina. Pero realmente es la única solución lógica y a mí me parece perfecto que lo intenten de esa manera y que lleguen al punto de conexión con el tubo vertical y ahí se verá. Pero repito que técnicamente es muy, muy difícil de entender esta problemática. ¿Pero cuál es el punto de conexión con el tubo vertical? Bueno, ¿abajo del todo? Claro, debajo, creo que a 70 metros parece que ha calculado, ¿no? A 70 metros empieza ya la tierra compacta, pues ellos quieren llegar un poquito debajo y desde ahí meter unas cámaras, subir, lateral, lo que quieran, para ver qué es eso. Una pregunta técnica, desde el punto de vista precisamente de un técnico en georradar. ¿Es posible meter un aparato? ¿Es posible ver lo que hay dentro a cierta profundidad? Sí. A pesar de la ausencia de luz, a pesar de las condiciones. De hecho, yo colaboro mucho con Guardia Civil y Policía Nacional y a mí me han preguntado una serie de cosas. El problema es que nuestros equipos, nosotros llevamos 8 víctimas de crimen en España, todas las hemos encontrado nosotros, muchas fosas de la guerra civil, pero el problema es que mis equipos solo alcanzan 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, desde arriba, descolgar un radar solo se puede hacer con una antena que se llama borehole, que es una antena justo larga, pero muy estrecha, que está pensada para meterla en sondeos. Entendido. Pero claro, es muy complicado y que yo sepa no hay cable que llegue en 100 metros. Nunca se ha planteado esta circunstancia. Sea real que esté el niño o no, nunca se ha planteado. Entonces es normal que, digamos, bastante bien lo están haciendo, yo creo, para las pocas horas o los pocos días y el intentar encontrar una solución a un problema técnico tan complejo. Qué desastre. En fin, don Luis Xavier, muchísimas gracias. La verdad es que nosotros hemos de decir una cosa. Entendemos el dolor de la familia completamente. Desde aquí les mandamos el abrazo más fuerte del mundo. Entendemos también que la familia esté que trine y que proteste y que se queje y que pida porque la circunstancia que están sufriendo es absolutamente durísima. De manera que para ellos solo nuestra solidaridad y para la gente que está trabajando ahí en unas condiciones tan complejas, en una operación técnicamente tan difícil como la que nos ha explicado el profesor Avial, también lo mismo, nuestro apoyo. Don Luis, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por venir y muy buenas noches. No se levanten todavía porque nosotros antes tenemos que hablar de un asunto que hoy es el tema del día en la política internacional y también en la política nacional, porque Gibraltar, quiero recordar, es una cuestión nacional. Se trata del Brexit. El Parlamento británico ha rechazado hoy el acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el gobierno de Theresa May con los socios comunitarios. Por 432 votos contra 202, la Cámara de los Comunes tumbó sin contemplaciones el acuerdo de May, obligada a presentar ahora en 3 días hábiles un plan B. Ahora la primera ministra y todo el país se enfrenta a varios escenarios que van desde retrasar el Brexit, la dimisión de la primera ministra e incluso otro referéndum para dirimir el futuro de la quinta potencia mundial. Lo último que conocemos es que May convoca para mañana una moción de confianza tras perder la votación. Y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, lanza una moción de censura contra el gobierno de Theresa May. Vamos a escucharlos. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Y qué implicaciones tiene? Cristina Ramos nos ha preparado un informe que lo pone en su sitio. Hace cerca de 4 años que se empezó a organizar este interminable divorcio, con un referéndum planteado por David Cameron, por entonces primer ministro de Reino Unido. Y lo hizo para intentar calmar las luchas intestinas de los suyos y para frenar el crecimiento de algunos partidos euroescépticos. Pero Cameron perdió el referéndum. Unos meses más tarde anunciaría su dimisión.
Era junio de 2016. El Brexit conmocionó a la opinión pública europea porque por primera vez se ponía encima de la mesa algo que hasta ese momento parecía imposible, que un país se marchase de la Unión Europea. Y más siendo un país tan decisivo como es Reino Unido. Aunque Londres no quiso entrar en la zona euro, sin embargo nadie sospechaba que pudiera abandonar la estructura política y económica europea. Y sin embargo, ocurrió. Una mayoría de la población británica, contra las previsiones de la mayor parte de los medios de comunicación, decidió abandonar la Unión Europea y abrir un terremoto político sin precedentes que ha salpicado absolutamente a todos los demás socios. Pero ahora la gran amenaza política que se plantea es el cumplimiento en sí del mismo divorcio, porque tras años de duras negociaciones ha llegado el momento de la verdad. Mirando muy mucho la letra pequeña, el Ejecutivo no estaría obligado legalmente a sacar al Reino Unido del bloque, tal y como se planteó en el histórico referéndum de 2016. Era tan solo consultivo. Por otra parte, los británicos apostaron por la ruptura, pero nunca votaron específicamente por la salida del mercado único o la unión aduanera. Si controlar la inmigración y poder negociar acuerdos comerciales con terceros fueron las cuestiones que dominaron el debate, a nadie extrañó luego que May apostara por un Brexit fuera del mercado común. Pero, de nuevo, lo obvio no es siempre lo puramente legal. No cabe duda que esta noche la Premier británica Theresa May se juega su futuro junto con el del Reino Unido. Bien, ¿qué es exactamente lo que está en juego? ¿Qué es exactamente lo que pedía el Reino Unido? ¿Qué es exactamente lo que le proponía, contraproponía Bruselas? Es muy complicado. La cuestión comunitaria europea pierde a cualquiera menos al señor García Margallo. A mí, desde luego, me deja desorientado. Entre otras cosas porque la Unión Europea es como una cebolla. Se han ido sumando capas a lo largo de 50 años, ¿verdad? Y tú vas quitando, desde la ceca inicial, aquella de Adenauer y de Gaulle y todo aquello, hasta hoy ha pasado absolutamente... Bueno, y Schuman, y en fin, el mundo entero. O sea, quiere decir que ha sido una historia realmente de muchísimo tiempo y de repente pasa esto. Bueno, minuto y resultado, señor García Margallo. Lo primero que quiero decir es que lo que se estaba votando es el acuerdo que fija el periodo transitorio, que termina en 2020. Es decir, ¿cuánto tiempo tardamos en marcharnos? ¿Qué es lo que pasaba después de haber decidido que nos vamos de casa hasta que fijemos cuáles son las relaciones que vamos a tener? Es el acuerdo que, insisto, se debía empezar a negociar a partir del 29 Para de marzo. entendernos, no cuánto tiempo, sino durante este tiempo, ¿qué capas nos vamos quitando? Eso es, pasa esto. Pero no hemos fijado todavía cómo nos vamos a relacionar. ¿Quién se queda con la vivienda familiar? ¿Quién paga las pensiones compensatorias? ¿Quién se queda con los niños? Lo cual quiere decir que el tema es más grave de lo que parece. Segundo, es la mayor derrota parlamentaria, si mi memoria no me engaña, desde 1920. Ha sido brutal realmente. Se estaba esperando el límite 100. Tercero, May no se va a ir. Mañana hay una cuestión de confianza que plantea ella y una cuestión de no confianza que plantea la oposición. Las dos las va a ganar, lo mismo que ganó la moción de esto. Yo nunca he entendido muy bien a los ingleses, pero esto lo entiendo bastante menos. O sea, esta señora plantea una cosa que ha hecho ella. Fracasa. Al día siguiente dice, bueno, pues yo me voy. Dice, no, tú te quedas. ¿Es eso? No, ella ha dicho que no se va. Entonces mañana Corbyn dice... Corbyn presenta una moción de censura. Yo le voy a presentar una moción de censura para que sea ella, pero ella la va a ganar. Porque si algo temen los Tories... Es que llegue Corbyn. Exacto. Los Tories son los conservadores. Vamos a ver. Entonces, conservadores, conservadores que hoy han votado contra el acuerdo May van a votar a favor de Theresa May. Sí, de que se quede la Premier y incluso no que venga Corbyn. Claro, es decir, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es que venga Corbyn. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Theresa? ¿Qué es lo que ha dicho Theresa May en el corte? Es decir, oiga, ustedes están de acuerdo en que no les gusta el acuerdo que yo les ofrezco con la Unión Europea, advirtiendo que es el único posible, porque la Unión Europea ha dicho que no hay renegociación. Estos son lentejas, o las toman o las dejan. Pero ustedes, ninguno me ha planteado ninguna alternativa. Claro. Es más, las alternativas que se plantean por los distintos sectores que se han opuesto al acuerdo, que son distintos motivos, son contradictorias. Una dice, oiga, desde luego lo que sí es seguro es que nos vamos. No me hable usted de un segundo referéndum para quedarnos. Segundo, lo que también están de acuerdo es que no se quieren ir sin acuerdo, pero el único acuerdo posible es el que han rechazado. Con lo cual, ¿qué es lo que creo que está haciendo Theresa May? Dejar que el reloj corra, llegar hasta
borde del precipicio y decir, oiga, o nos vamos sin acuerdo o aceptan ustedes mi acuerdo. Porque ¿Decírselo a quién? ¿A Bruselas o a su Parlamento? ¿A su Parlamento? A su Parlamento. ¿Qué es lo que están haciendo hasta ahora si esto se sigue de cerca? Hubo hace 15 días 2 informes oficiales. Uno del secretario de Economía, Hammond, y otro del Banco de Inglaterra, en que decían que la salida sin acuerdo suponía una caída del Producto Interior Bruto de casi 10 puntos. Claro, los ingleses dicen, eso ni hablar, porque esto ya me afecta a mí. Sí. ¿Qué lectura tiene esto? Que es una buena lectura que debían hacer. Yo he puesto un tuit, no sé si Puigdemont o Torra van a aprender algo de esto. Pero plantear un referéndum de salida a la Unión Europea es tan complicado al Brexit. De una unión que lleva 500 años es mucho más. Salirse de la Unión Económica tiene un coste, el 10%. Salirse de una unión como la nuestra y además de la Unión Europea tiene más. Y los daños que ha hecho el referéndum, pase lo que pase, ya son irreversibles. Hay una fractura institucional. De las 4 reinos que componen el Reino Unido, Inglaterra y Gales han votado por irse. Escocia e Irlanda por quedarse. Por quedarse y pueden ir a la independencia y reducir al Reino Unido las fronteras de 1700. Segundo, en las metrópolis han votado por quedarse, las capitales provinciales por irse. Los jóvenes han votado por quedarse, los mayores han votado por irse. Y si usted ve las encuestas a nivel de ilustración, los que tienen más conocimiento y más ilustración, que suelen ser los menos nacionalistas por definición, porque eso se cura viajando, han votado por quedarse en la Unión Europea. Es decir, esa fractura del contrato social ya está hecha. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que Cameron, que ha salido aquí, y May han conducido con luces cortas y con intereses partidistas, no teniendo en cuenta el interés nacional. ¿Por qué Cameron convoca? Porque tiene dificultades internas para ganar las elecciones generales y convoca 2 referéndums. Escocia y la Unión Europea. Gana de milagro. Bueno, Escocia lo gana por así decir. Porque... Sí, pero es que ahora Escocia planteará, si se produce el Brexit, otro referéndum que se lo ganará el Reino Unido. Sí. Y Theresa May, que era partidaria cuando era ministra de quedarse, era Remainer, pasa a encabezar a los que se quieren ir. Y claro, al final dices, bueno, ¿dónde ha llevado usted a su país? Es decir, ¿va a dormir usted tranquilo esta noche? Pero, insisto, para eso se lo gran invento. Perdón, Germán, hemos de irnos a la publicidad necesariamente, porque si no luego me tiran de las orejas. No, porque a la vuelta de la publi, Germán, vamos a seguir hablando del Brexit, vamos a hablar de la cuestión del Peñón. Lo del Peñón es muy importante porque me gustaría saber qué está haciendo el gobierno. Exactamente. No aprovechando y vamos a hablar de lo que puede pasar aquí, porque es que este asunto nos concierne. Este asunto nos concierne. Publi, que volvemos enseguida. Yo sé, ya, la gente dice que el tema europeo no le importa a nadie. Aquí cada vez que lo sacas, la mesa se convierte en una cosa maravillosa, porque parece que solo les falta tirarse las tazas, como en la taberna del Hobbit, del pony pisador. Germán Terz tenía pedida la palabra. Sí, yo creo que es que cuando se analiza lo de Inglaterra... del Reino Unido, Del Reino Unido. No, perdón, del Reino Unido. Cuando se analiza toda la crisis del Reino Unido y la salida del Brexit en general en el continente, en todo el continente... Sí. Se peca de ver solo, digamos, el gran problema que se ha creado dentro del Reino Unido como si fuera una cosa simplemente de allí, que allí los paletos, los más incultos, los más brutos, los más viejos y los más pobres se cabrearon, igual que se explica el triunfo de Trump por la basura blanca, ¿verdad? De que los blancos pobres y analfabetos votaron a Trump y punto, se explica de que los ingleses de repente les dio a los ingleses, al Reino Unido, a los británicos, les dio un jamacuco, se pusieron todos, se volvieron locos. Y los más brutos impusieron salir de la Unión Europea armoniosa, estupenda, etcétera, etcétera, que les garantizaba a todos las bondades. Yo creo que no es así. Yo creo que Inglaterra siempre ha tenido una posición especial, siempre ha mirado con recelo a la Unión y sobre todo el proceso que se acelera dentro de la Unión Europea después de Maastricht, cada vez con más problemas para digerirlo internamente en un país que es un país que tiene una democracia muy distinta a las continentales.
con claras diferencias. Pero yo creo que es que el problema lo tenemos en Europa. En Europa se podían haber buscado fórmulas de afrontar este alejamiento de Inglaterra de otra forma. No se hizo por arrogancia de la propia comisión, una comisión que no ha votado a nadie, que se dedica a inundar de directrices y a intervenir en todos los países de una forma con mucho desprecio a las soberanías nacionales, que en muchos sitios se digiere mejor y en otros sitios se digiere peor. Y en el Reino Unido se digería muy mal y por eso se crea ese ambiente. Creo que eso está pasando en otros países también. Se subestima el alejamiento que se está produciendo y las reacciones que hay contra la Unión Europea y contra la forma de ser la Unión Europea. No se trata de ser antieuropeos, porque Europa no es la Unión Europea, ¿eh? O sea, Europa existíamos antes, efectivamente. Europa existe antes. Es igual que lo de la nación y la Constitución en España. La nación está antes. Perdón, ahí termino ya. Hay muchos países que tienen inmensos recelos del proceso europeo en este momento y esos recelos están creciendo en todos los países sin exclusión. Por eso creo que el momento, aparte de los problemas que tiene el Reino Unido, que son objetivos en este momento por todo lo que ha sucedido, porque no hay precedentes, porque es un problema complejísimo, la Unión Europea, en vez de estar aquí todos más o menos con cierta satisfacción viendo Schadenfreude, se dice en alemán, que es cuando te alegras por los problemas ajenos, con esa Schadenfreude, pues en vez de verlo así, deberíamos ver que realmente qué está pasando en el continente y en el continente tomar las medidas en la Unión Europea para que no sigan otros también al Reino Unido. Pero que sean medidas comunes. Que no van a repetir un referéndum, porque eso se puede hacer en Holanda, eso se puede hacer en Francia, eso se puede hacer en España. Eso de que te hacen votar hasta que votas lo que quieren los jefes. Eso en el Reino Unido no se puede hacer. Román Cendoya. A ver, ya tuvimos una experiencia con la Constitución Europea, que hubo que quitarla de en medio, porque aquello cuando se votaba y se refrendaba dejaba en una situación complicada. Es que cayó en dos países fundadores, en Francia y en Países Bajos. Por eso. Dos países firmantes de Roma. El concepto de la Unión Europea empieza a existir en función de cuántos europeos y cada uno percibe Europa como algo suyo, pero es que eso no es la Unión Europea. En el Reino Unido el problema que tienen es que con el Brexit, la salida del Brexit, hoy lo que estamos viendo es que no vale el acuerdo que ha llegado con la Unión Europea para esta fase transitoria, pero es que no hay otro acuerdo posible porque los acuerdos tienen que ser entre dos partes y la Unión Europea ha puesto las condiciones de su salida. Y estamos hablando del Reino Unido, que era el país más privilegiado dentro de la Unión Europea, porque tiene unas condiciones dentro de un estatus privilegiado, que además, como síntesis de los problemas europeos, tenía el referéndum de Escocia que se celebró hace 4 años, en el que Escocia, el argumento fundamental para seguir formando parte del Reino Unido era que a través del Reino Unido podía seguir siendo parte de la Unión Europea. Y hoy Escocia dice, oiga, si es que el Reino Unido sale de la Unión Europea, como yo quiero ser parte de la Unión Europea, déjenme volver a hacer un referéndum de independencia para poder ser parte de la Unión Europea. Ya no hablemos de la frontera de Irlanda, que eso ya es en galimatías irresoluble. ¿Cuál es la realidad? Pero es que eso todo el mundo tiene que sacar consecuencias. Y vamos a hablar de Cataluña, porque es que estas cosas que están pasando en el Reino Unido tienen una transposición directa. La Unión Europea es un club de estados miembros, que tiene unas normas marcadas por el club. Con lo cual, ahí hay una cesión de soberanía por parte de todos los estados y que solo se ha quedado prácticamente una unión económica que debería de haber profundizado en una unión política que no se ha hecho porque nadie quiere hacer la soberanía y que encima está soportada sobre una casta de funcionarios que tiene un estatus privilegiado sobre el resto de la Unión Europea. Pero que todo el mundo tiene que saber que si el Reino Unido fundador y un Estado miembro para salir tiene estos problemas, que todo aquel que se quiera salir del Estado del que forma parte, el lío que tiene por no ser parte de la Unión Europea es infinito. Bueno, eso es aquí la caricatura era que el Barça iba a seguir jugando en la Liga de Fútbol Española, aun declarando la independencia de Cataluña, que este era un tema, vamos, de aurora boreal. Bueno, pues el Reino Unido, en la situación actual, está consiguiendo la mayor derrota desde 1920, ¿no?, que ha habido en el Parlamento a un primer ministro. Ha conseguido unir
a Tories y sociedad, pero que ninguno quiere mañana una moción de censura. Bueno, imagínate ya la chorrada, por poner un término fácil, castizo, lo que sería técnicamente hablando, la supuesta independencia de Cataluña. Una cosa que quería yo plantearle a Alicia Verónica Rubio a propósito de un tema que tocaba Hermann Tertsch y en el que también ha rozado Román Cendoya. Es un club de estados, efectivamente, donde el club ha impuesto normas al margen de los estados. Claro. Y buena parte de esas normas, Alicia, conciernen precisamente a tu tema. Las cuestiones ideológicas de género, etcétera, ¿no? El ministro se resiste. No, vamos a ver, perdón. La pregunta es para Alicia. El señor García Margallo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de decir que la Sharia es compatible con la legislación europea. La semana pasada. En fin, ¿qué tiene que ver con tiene que ver con que la construcción europea, claro, con que la construcción europea, perdón, Germán, la pregunta era para Alicia. Por favor, Paula, tráeme el mazo. Los grandes Alicia, por favor. Fundadores de Europa eran todos demócratas. Sí. Bueno, vamos a ver, por favor, un poco de orden. Señores, la pregunta era para... Vamos a ver, yo soy un micromachista y la pregunta era para Alicia Verónica Rubio. Silencio, por favor. Vamos a ver, vea, córtales el micrófono a todos, menos Alicia Verónica Rubio, para la que va la pregunta. Venga. A ver, si... el tema de Europa, yo desde luego cuando el famoso Brexit, yo me alegré por una razón, porque me pareció que era una forma de dar un toque de atención con lo que está pasando con Europa. Muchísimos ciudadanos estábamos viendo que Europa no era lo que se nos había prometido, que era una Europa de colaboración, era otra cosa. Es decir, es una cosa cara, en la que no te sientes representado y que empezaba a suponer un serio problema cuando ya empezaron a salir informes que proponían, y sobre todo en temas de género como el Rodríguez y tal, que los estados tenían que verse obligados a asumir determinadas directrices al margen de su soberanía. Es verdad que los estados estaban encantadísimos porque supone un tráfago de dinero enorme, es decir, lo que estamos viendo del gobierno central, las autonomías, a los ayuntamientos... Perdón. El señor García Margallo ahora vamos a ir a eso. Estambul es la ONU, no, yo estoy hablando... No es la ONU, no, es el Consejo de Europa, no es la ONU, no es lo mismo. Y ha habido también cumbres de Estambul, pero bueno, de cualquier manera... Deja terminar Alicia y luego vamos al asunto. Quedan 2 minutos de programa. Claro, es que muchísima gente pensamos que no es lo que era. O sea, no es lo que nos vendieron y que no nos está suponiendo ninguna ventaja desde el principio. ¿Qué pasa? Pero qué barbaridad. Pero dejemos usted terminar, porque claro, si usted supone... No, por favor, no perdamos... estamos en el final del programa. Esto va a ser yo no veo ni interesante ni fácil la salida de Europa. Lo mismo que Reino Unido sí puede, porque tiene una moneda todavía propia y además tiene un aliado extraordinario que es Estados Unidos. Eso no lo tenemos el resto de los países. El resto de los países, además, tenemos muchos más intereses en seguir juntos que en estar divididos. Pero sí que es verdad que esta deriva que está tomando de pérdida de soberanía y de tratar de hacer una Europa de las regiones frente a la Europa de las naciones que puedan mantener el deseo de sus propios ciudadanos es un problema tremendo. O sea que... Bien, 1 minuto, señor García Margallo. Vamos a ver, es que simplemente... Y el último para Miguel Durán. Las cifras no son verdad. Desde que España forma parte de la Unión Europea en 1986, el Producto Interior Bruto, la riqueza se ha multiplicado por 6. Las exportaciones, que era un país cerrado, ahora tenemos un 35%. Mira, usted, yo le estoy diciendo que tiene ventajas y que a nosotros nos vendieron... No, es que usted dice que nos ha ido mal. No nos ha ido mal. Nos ha ido muy bien. Nos ha ido bien económicamente, en el resto de las cosas no. Es decir, a mí personalmente me parece que perdemos soberanía, que cada vez esto es menos democrático, que en Europa no nos vemos representados. No todo es dinero. Alicia, García Margallo no te he interrumpido a pesar de todo. Deja, por favor, que termine, porque le quedan 20 segundos de palabra. Pero claro que perdemos soberanía, si es que se trata de eso, de cesión de soberanía para llegar a una organización suprafederal, es que ese es el nombre del juego. Es que los que no quieren ese juego, lo que quieren es volver a la tribu y cerrarse detrás de las fronteras. España, vamos a ver. Este debate es simplemente hasta dónde nos interesa. Señores, queda 1 minuto, Alicia, lo siento, ahora te corto a ti. Quédase, por favor, queda 1 minuto de programa. Ese minuto está prometido para Miguel Durán. Una vez más, cerremos todos los micrófonos, menos el de Miguel Durán, por favor. Por favor, está hablando Miguel Durán y es el último minuto de programa. Os estoy guiñando un ojo, así que silencio, por favor. Mira,
Que Europa es un caso paradigmático de despotismo ilustrado, con toda mi admiración para Mr. Datos, que te llamo así porque es que eres un aluvión de datos que a mí me apabulla. Sin sentido, ¿no? No, con todo el sentido del mundo, ministro, te lo digo de verdad, que además es un placer porque ilustras mucho y además tienes una superioridad sobre un modesto servidor apabullante. Pero yo sí que creo que la reflexión que los que no estamos tan enamorados de la Unión Europea en todos sus aspectos estamos haciendo es una reflexión pertinente. Es decir, si se gobierna para el pueblo, pero sin los pueblos, pues al final la hiperburocracia existe, eso son cosas innegables, el hartazgo de la gente, el manoseo de determinados asuntos sin que la gente se entere, la lejanía de las legislaciones. 10 segundos, Miguel. Ya está. Pues yo solo quería decir que a Cameron habría que decirle lo que dice la zarzuela, si yo fuera británico: cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo. Esto está francamente bien. Ya ve usted que el tema europeo, contra lo que puede parecer, levanta pasiones. Y esa comparación que yo hacía antes con las peleas del Hobbit en la taberna del Pony Pisador se han quedado cortas con lo que ha pasado en esta ocasión. Una última cuestión. Antes hemos hablado de Kake Minuesa, del tema de su productora. Yo lo quiero recordar. Esto. ¿Quiere usted ayudarle? ¿Quiere usted ayudar a un profesional libre? Esa es su forma de ayudar. Su productora, su pequeña productora, Kaelum Producciones, esa es su cuenta corriente. La dejo 5 segundos para que usted pueda tomar nota. Si quiere, hágale con su móvil. Con el móvil. Una foto exactamente, una foto a la pantalla. Vamos a ver, los separatistas tienen todos los medios del mundo y sobre todo buena parte de los medios de España. Hay periodistas libres que desafían ese poder y les pegan. Así que no hay elección. Y hemos de marcharnos ya. Prometo a todos aquí que vamos a hacer un debate solo Unión Europea. Qué bonito, qué bonito. Vale la pena. No, se acabó el debate. Román Cendoya, muy buenas noches. Señor García Margallo, muy buenas noches. Alicia, Verónica Rubio, que tú quieres otro del feminismo y Vox. Uno del feminismo. Venga, también. Adjudicado. Don Miguel Durán, un auténtico placer. Quiero un debate. Somos socialdemócratas, incluidos los demócratas. Soy socialdemócrata. Germán Terz, muy buenas noches. Cristianos. Señor. Fuiste ministro de Rajoy, o sea, socialdemócrata. Adiós. Mañana más. Igual siguen aquí. Ale, adiós.